Bienvenidos a Quality Growth Universe, el podcast donde analizamos los mejores negocios del mundo. Como siempre os habla Miguel Daván y en el episodio número 20 estoy acompañado de Inversión Funda, que ya estuvo aquí en el episodio 9 sobre Louis Vuitton, y esta vez estamos juntos de nuevo para hablar sobre la industria de los ferrocarriles. Muchísimas gracias, tío, por venir, la verdad que un placer. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación una vez más y buenas a todos. Sí, la verdad que hoy va a ser, yo creo que un podcast bastante largo. De hecho, eso va a haber partes en el que las que hablaremos solo uno de nosotros, porque cada uno nos hemos preparado unas cosas porque tiene muchas capas y aún así nos quedaremos cortos con todo lo que vamos a decir, seguro. Así que, bueno, si te parece, empezamos un poco con la visión general de la industria para poner un poco en contexto de dónde salen los oligopolios que hay ahora formados. Sí, antes de nada decir que esto no va a ser una tesis clásica de hablar de números, ratios y demás. Vamos a entrar en asuntos un poco más profundos para que la gente entienda cómo funciona toda la industria y luego Canadian Pacific en específico. Sí, Y bueno, para empezar, sí, y antes de decir que eso, vamos a hablar sobre todo de Canadian Pacific, porque si quisiéramos hablar de Union Pacific, Canadian National y todo eso, pues esto costaría 4 horas y sería un trabajo. sí. Entonces, si lleváis alguna de esas en cartera, tenéis que pensar si es mejor la que lleváis que la que estamos exponiendo nosotros ahora, y si no, pues valorar los cambios. Así que sin nada más que añadir, te dejo empezar ya. Sí, bueno, añadiremos luego lo de Premium Falcon, esta es la asociación que han hecho Eso entre es. Canadian Pacific, Union Pacific, Canadian Pacific, Canadian National, Union Pacific y la mexicana, pero bueno, que sí, que cada uno luego si quiere invertir en otra compañía, pues que haga sus deberes. Así que bueno, empezamos. Vamos a hablar un poco, para empezar, de la visión general de la industria, para que la gente sepa de dónde salen estos oligopolios que son tan famosos en Canadá y Estados Unidos. Bien. Empezamos. Antes de la ley Stakes Rate de 1980, la regulación impedía a los ferrocarriles ajustar los precios y reestructurar sus redes, incluido el abandono de líneas duplicadas y menos densas. Como resultado de esta ley, la industria ferroviaria de mercancías perdió cuota de mercado. Esto también se debió a que fue cuando ya se empezó a desarrollar mucho más el tema de las autopistas, Sí. los aviones y demás. Bien, esto degradó aún más la calidad, perdón, que me he perdido. Vale, sí. Perdió cuota de mercado y no fue muy rentable y no tenía suficiente dinero para invertir en infraestructuras ferroviarias, lo que degradó aún más la calidad del servicio. Esta ley dio a los ferrocarriles una mayor libertad para establecer precios y para entrar y salir de los mercados. Para explicar un poco antes de esta ley lo que ocurría es que estas empresas eran, digamos, como empresas estatales, por lo que el poder de fijación de precios estaba muy limitado. Esto también les permitió recuperar parte del mercado, restaurar su rentabilidad, reiniciar las reinversiones, porque si tú eres más rentable, obviamente puedes reinvertir más en tu negocio, mejorar la calidad de servicio y al mismo tiempo reducir las tarifas de los trenes de carga. Los precios se redujeron a la mitad en un periodo de 10 años, que no es casi nada. Esta regulación también propició la consolidación del sector. Por eso ahora mismo tenemos 6 oligopolios. ¿Por qué? En 1980 había 26 ferrocarriles de clase 1 en América del Norte, casi nada. Tras la aplicación del nuevo reglamento, la composición de la industria ferroviaria de mercancías se redujo a 7 operadores de clase 1 en 2001. Tras la adquisición de Kansas City por parte de Canadian Pacific, hoy en día solo hay 6 ferrocarriles de clase 1 y operan en duopolio regional. Canadian National y Canadian Pacific cubren Canadá de costa a costa y a través del medio oeste y hasta el Golfo de México, ahora con la asociación de Canadian Pacific y bueno, Canadian National con su asociación Premium Falcon, esta que han hecho. Luego CSX y Norfolk Southern operan al este del río Mississippi, que es la zona más poblada de todo Estados Unidos, y Union Pacific y la compañía de Warren Buffett, BNSF, opera en la parte occidental del oeste. Bien. Sí, y si nos metemos un poco en Canadian Pacific ya, vemos que Canadian Pacific Kansas City, que es como se denomina ahora la nueva compañía tras la adquisición, es una empresa de transporte ferroviario que se formó en 2023 tras la fusión de Canadian Pacific Railway y Kansas City Southern, y la nueva empresa tiene una red de 23.000 millas o 37.000 kilómetros que conecta Canadá, Estados Unidos y México, lo que le convierte en un único ferrocarril que ofrece un servicio de línea única en toda la región.
fue fundada en 1881 y este tipo de compañías son capaces de emitir bonos incluso a 100 años. No sé si has visto la serie de Warrior, que es básicamente una de la mafia china ahí en San Francisco en 1890. No, la verdad que es que no, no veo muchas series. He visto la de Luis Vuitton y poco más. Pues toda la mano de obra que se usaba para construir estos tipos de ferrocarriles eran chinos. O sea, porque irlandeses y tal, pues como y gente americana pues exigía sueldos mayores, pues utilizaban a todos los chinos que venían a San Francisco y así para construir pues este tipo de vías. Sí. Luego, es una línea directa entre Canadá, México y Estados Unidos, obviamente, y ofrece un servicio de línea única. Esto elimina la necesidad de transporte de carga, lo que reduce los tiempos de tránsito y los costes para los clientes. Aparte, la conexión con los principales puertos nacionales costeros e internacionales, pues su red es simplemente impresionante, ya que combina estos nacionales con más de 30 puertos, 30 instalaciones de producción de automóviles, el corazón industrial de México, el medio oeste de Estados Unidos y los principales centros económicos de Canadá. Hay, como hemos dicho, que hay varios monopolios. Por ejemplo, tenemos el caso de Union Pacific, por ejemplo, que sí que tiene conexiones con México y tiene la línea más larga, pero no está conectado a Canadá. O el caso de Canadian National Railway, que tiene conexiones con el Pacífico y el Atlántico y el Golfo de México, pero no con el país directamente. Además, Canadian Pacific es el más eficiente en términos de combustible y cada uno tiene sus propias vías y actúan un poco como monopolios naturales, ya que la infraestructura es costosa y suele haber espacio para pocos players. Ya explicaremos esto después también. Sí. Por último dato, el ferrocarril mueve el 43% del transporte de carga interurbano en Estados Unidos y medio en toneladas por milla. Entonces, para dejar un poco claro cómo es la infraestructura un poco de todos estos ferrocarriles, subí hace nada una foto a Twitter donde enseñaba las cinco vías y luego pues separado la de Union Pacific, la nueva. Pero lo dicho, la costa este, que básicamente, si seguís la NBA, pues es la de Nueva York, Canadá, Chicago, toda esta, que es un tercio de la superficie de Estados Unidos, es la más poblada y ahí operan CSX y Norfolk Southern. Luego tenemos las canadienses, que son Canadian Pacific y Canadian National Railway, pero que bueno, ya están llegando a México. Y la costa oeste, que son 2/3 del país, pero pasan por zonas menos habitadas y las distancias son bastante mayores, y ahí están Union Pacific y BNSF, que como hemos dicho es propiedad de Warren Buffett. Si Sí, quieres pasamos a los márgenes un sí, poco pasamos a lo cómo ha siguiente. evolucionado. Sí. Sí, vamos a comentar ahora cómo han evolucionado los márgenes del sector en las últimas décadas y el porqué, porque tiene un porqué bastante concreto. Los márgenes del sector mejoraron considerable en las últimas décadas porque la industria pasó de ser una industria que estaba muy mal gestionada, como os comentaba antes, por ser casi de carácter estatal y tener márgenes muy reducidos, a cambiar la ley esa que hemos comentado antes y obtener unos márgenes operativos al día de hoy de más del 40%, que esto es una auténtica barbaridad Sí, para, casi. para un sector industrial. O sea, eso hay que Y es que es tenerlo, muy hay que intensivo en tenerlo. capital, ya veremos luego Claro, y es también, súper pero intensivo en capital. Pero esto a la vez, cada vez que son más rentables, le beneficia también que sean intensivos en capital. Pero bueno, eso luego hablamos un poco de ello. ¿A qué se debe este aumento en los márgenes? Pues bien, se debe a la implementación del PSR de la mano de Hunter Harrison, que podemos decir que si Warren Buffett es el padre de las inversiones, este fue el padre del ferrocarril. Si no llega a sí. ser por él, pues el ferrocarril seguiría siendo una industria, digamos, un poco mala. El que quiera conocer más de este señor, pues tiene un libro en Amazon, lo pueden comprar o donde quieran, que se llama Railroader, que sería como, no Sí, sé su cómo, biografía o así, no cómo lo sé hizo. cómo, y en traducción no sé cómo sería exactamente. Un Pero bueno, ferrocarrilero o algo Railroad, así, vamos. sí, algo. Básicamente este modelo operativo transformó la industria por completo. El PSR en español significaría ferrocarril programado de precisión. Es un modelo operativo para ferrocarriles que se centra en la eficiencia. Siempre que invirtamos en una empresa tendremos que buscar que sea lo más eficiente posible. El PSR se basa en la idea de que los ferrocarriles pueden mejorar su rentabilidad al reducir el tiempo de tránsito, aumentar la utilización de capacidad de sus vagones y sus vías Sí. y reducir los costos operativos, sobre todo si tú aumentas la capacidad de tus vías para poder transportar más volumen de mercancía con menores locomotoras, pues necesitas menos gente de mantenimiento, menos gente que esté encargada de gestionar los horarios, menos conductores, etcétera. Sí. Lo que viene siendo esto lo que hace es mejorar el ROIC de la compañía, que al final es lo más importante a la hora de invertir en una compañía de calidad. El PSR se basa en una serie de principios entre los que se incluye ferrocarril de un solo origen y destino, los trenes solo se originan y terminan en un número limitado de centros de distribución y esto ayuda a reducir el tiempo de tránsito y aumentar la utilización de la capacidad de las vías. Aquí un apunte, los centros más importantes en Estados Unidos son el de Chicago y ahora se está construyendo uno en Dallas bastante grande, la verdad.
sea, son esos los que todas las compañías tienen remarcados en el mapa como los más importantes. Sí, los más importantes. De hecho, vamos, no me extrañaría que en el futuro, si México continúa creciendo con el nearshoring, Sí, se construyan más centros importantes porque es que va a ser algo muy, muy importante para la economía estadounidense. sí, Bien, seguimos con el siguiente punto dentro del PCR, sería trenes más largos. Son trenes gigantescos, o sea, si sí, sí, queréis sí. ver algún vídeo en YouTube, o sea, son trenes de kilómetros. Entonces, Pero igual 100 el, vagones, ¿eh? O sea, sí, sí, o sea, es una locura. Los trenes son más largos para aumentar su capacidad de transporte. Dentro de esto de la capacidad de transporte, aunque luego lo vamos a comentar un poco más en detalle, lo que han hecho en algunos casos ha sido aumentar los vagones en ancho y en alto. Entonces, sí, en un mismo vagón y con una misma locomotora pueden transportar, sobre todo en productos a granel, bastante más cantidad de eso producto. es. Luego tienen horarios fijos, no como antes, que hasta que no se llenaba, digamos, todas las mercancías del tren, el tren no salía y eso lo que no hacía nada más que producir retrasos. Ahora los trenes salen y llegan a horas fijas, con un cierto margen, porque luego lo veremos en la retribución de los directivos, es una parte importante el tema de los horarios para los clientes, entonces pues es una de las partes que ellos tienen como distribución variable en el corto plazo. Esto de los horarios fijos ayuda a los clientes a planificar sus envíos y evitan retrasos en los mismos. Luego, reducción de frecuencia de los trenes. Los trenes salen con menor frecuencia para reducir los costos operativos. Obviamente, cuanto menos trenes tienes en movimiento, pero más largos, menos gastos operativos tienes. Y sobre todo se enfocan con este sistema en los clientes. Los Sí. ferrocarriles se centran en la necesidad de sus clientes para brindar un servicio de calidad a los mismos. Necesitas tener a tus clientes contentos si quieres que sigan operando con este método de transporte. Sí, de hecho, es uno de los riesgos o sea, que yo llego a escuchar en algún podcast y es que al final, como ha sufrido una optimización tan extrema esta industria en los últimos 20 años, el peligro que podía un poco venir aquí es que los lobbies de los clientes de este tipo de compañías pues acabasen quejando por la pérdida de calidad del servicio que estaban ofreciendo por la optimización de costes y así. Entonces, Sí, y también los representantes de los trabajadores, ¿cómo se llama? sindicalistas. Sí, eso, los sindicalistas, eso es, también se están poniendo bastante, bastante pesados con este tema, pero bueno, sí, es algo que hay que tener en cuenta, pero a vigilar, pero bueno, en principio, sobre todo en Canadá, hay mucho menos regulación que en las compañías estadounidenses, por eso también es uno de los motivos por los que me gustan más las canadienses que Sí. las estadounidenses, o sea, el tema sindicalistas y regulación es bastante menor en Canadá que en Estados Unidos, de momento, claro. Bien, seguimos. Estas eficiencias del PSR permiten que los márgenes operativos se disparen, obviamente, como hemos podido ver, pasando de un 20% en 2002 a un 43% de margen operativo en 2022, es doblarle, no es casi nada, que eso lo han conseguido las, las compañías de De tecnología y, software, y- todo. y poco más, y Sí, las de sí, tal lujo. cual. O sea, Y Fico. claro, sí, o sea, cuatro compañías contadas. Y este tipo de compañías, pues eso, tiene unos costes fijos muy elevados, pero el incremento de coste por transportar mayores volúmenes es muy bajo. O sea, digamos que tiene un incremento de coste marginal prácticamente. O sea, de Sí, transportar 100, vamos a poner 100 toneladas a transportar 120 toneladas, el coste es ridículo, el incremento de coste. sí, aquí lo Y caro es por la ejemplo, vía. O sea, sí, básicamente, y una vez que la tienes construida, pues ya te has pues quitado la sí. mayoría del CAPEX necesario. Y luego, Sí, luego por explicaremos ejemplo, por qué pasa esto. sí, por ejemplo, el año pasado se prepararon para la buena cosecha de grano que se preveía en Canadá, aumentaron el tamaño de las tolvas de sus vagones. No recuerdo si era un 25% más, no Sí, sé, un 25 o un 50%, no recuerdo exactamente, pero vamos, básicamente lo que hacían eran unas tolvas más altas para transportar, pues no recuerdo ahora exactamente cuántas toneladas transportan por vagón, me parece que eran 5 toneladas. Pues a lo mejor sí, pasar de 5 a 7 toneladas y media en un es un mismo 40, vagón es un multiplicado 50% por, más. claro, por 100 vagones, tirado por la misma locomotora, es un incremento brutal del volumen con unos costes fijos prácticamente que no se mueven. Aquí sobre todo se Y benefician las de a granel, que son la que se llama bulk. sí, sí, que luego también vamos a hablar de ello. Sí, Eso sí, eso. básicamente se benefician es el transporte a granel, sí, porque al final los intermodal pues son los contenedores que son, eso Sí, eso no no se modifica. es lo que cabe. Estos datos te lo voy a dar yo si quieres, que básicamente
si vemos un poco los tres grandes competidores, que son Canadian Pacific, Canadian National y Union Pacific, al menos son las que más nos hemos centrado nosotros, los últimos 20 años han tenido unos rendimientos anuales compuestos, crecimientos, perdón, de entre el 4 y el 5% en las ventas. Te quiero decir, son crecimientos modestos, aunque en 20 años sí que multiplican, ¿eh? Pero si vamos a los EPS ya nos vamos a ritmos entre el 10,5 y casi 13%, y esto es precisamente por la optimización que hemos hablado también hablaremos luego de que se cambió de un focus para intentar transportar volúmenes a un focus en la optimización de costes al máximo, pudiendo pasar, pues eso, la mayoría de compañías de 20 bajos en márgenes operativos a 40 medios, que es una pasada. Sí, es una barbaridad. Y luego, aparte, que los beneficios por acción han crecido también más fuerte porque tratan muy bien al accionista. O sea, todo el capital que les sobra lo devuelven. O sea, después de invertir en las vías, que tiene un CAPEX vamos, un CAPEX de mantenimiento más crecimiento bastante alto, pero es que luego Sí. todo lo que les sobra te lo devuelven. O sea, eso no guardan prácticamente nada, y como pueden financiarse barato y a muy largo plazo, pues no tienen Sí. ningún tipo de problema en su Bonos a solvencia. 100 años, ¿eh? Sí, es una locura, y lo tengo por aquí apuntado. El bono a 100 años era un tipo de Está interés, abajo, a ver. creo que está abajo, sí. Sí, vale, sí, al 6%, o sea, qué Está, ridículo. nada. Y bien, pues ahora comentas tú si quieres un poquito, bueno, Vale. empiezo yo hablando de la adquisición, de lo que vamos a comentar. Bien, pues ahora vamos a hablar de la adquisición, que es lo más importante que ha acontecido a Canadian Pacific en los últimos 2, 3 años, y vamos a comentar un poco los números, las sinergias y, bueno, pues nuestros pensamientos. Bueno, básicamente esta adquisición lo que le ofrece a Canadian Pacific es conectar todo Canadá, Estados Unidos y México en una misma línea. Esto pues es Sí. básicamente la arteria de la economía estadounidense, totalmente estadounidense, canadiense y ahora de México, que va a hacer que México crezca mucho con el tema del nearshoring. Sí. Y bien, el coste de la adquisición de Kansas City por parte de Canadian Pacific fue una operación de fusión y adquisición que se completó el 14 de abril de 2023, que fue cuando dio luz verde el organismo regulador, y la transición tuvo un valor de 31.000 millones de dólares, creó la primera red ferroviaria transfronteriza de América del Norte, conectando Estados Unidos, Canadá y México. Canadian Pacific anunció su intención de adquirir Kansas City, el 21 de marzo de 2021. La oferta inicial de Canadian Pacific fue de 29.000 millones de dólares, pero Kansas City la rechazó. Comentar aquí que durante estas negociaciones también estaba por el medio Canadian National, que intentó primero comprar Kansas City, y el organismo regulador no se lo permitió, porque básicamente la red de Canadian National ya era bastante más extensa que la de Canadian Sí. Pacific, y ya si se Llega al juntaba golfo, sí. claro, si ya se juntaba con Kansas City, pues Canadian Pacific prácticamente quedaba fuera de juego ya totalmente, Eso. solo le Es quedaba la que zona de Canadá y ya está. Eso es que para que os hagáis una idea, Canadian Pacific, lo más bajo que llegaba era Kansas City. Y Claro. si os metéis en su Investor Relations o la foto que subí a Twitter, es la niña pintada en rojo. Pero en cambio, con la adquisición ahora de Kansas City, la Wrigley, vamos, pues ya te baja hasta mitad de México, o sea, hasta Ciudad de México, pasando por Laredo, tocando el Golfo, o sea, Claro, y conecta el Golfo de México, y luego conecta también la parte del Océano Pacífico, que es eso. otra zona Atlántico muy y Pacífico importante. tiene todo y Claro, pasando por mitad y pasando por sí, Dallas, Chicago, todo lo que hemos dicho. O sea, es brutal. Es que es casi raro que les hayan dejado sí, fusionar a dos la verdad que compañías sí. tan grandes. Y bien, bueno, finalmente Canadian Pacific volvió a la carga con una oferta de 31.000 millones de dólares, que fue la que Kansas City aceptó el 12 de septiembre de 2021, y la fusión recibió la aprobación del organismo regulador de ambos países. La Junta de Transporte Terrestre de Estados Unidos, la STB, aprobó la transacción el 13 de marzo, y la Comisión Canadiense de Competencia, la CCC, la aprobó el 14 de abril de 2023. Desde entonces, pues bueno, ¿qué nos ha contado la compañía? Pues las sinergias que en teoría van a tener. Ya sabéis que siempre que hay una fusión siempre se Sí. habla mucho de sinergias y bla, 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 bla. Luego hay que verlo. A mí me gusta, por eso tampoco puedes decir esto es una compañía de la leche ahora y vamos a poner toda nuestra cartera en esta compañía, porque hay que ir viendo paso a paso cómo se va desarrollando este tipo de sinergias. Bien. Los defensores de la fusión argumentaron que crearían una red ferroviaria más eficiente y competitiva con esta fusión.
La nueva empresa, que opera como CPKC, tendría acceso a una red de 20.000 millas de vías férreas conectando 77 ciudades en 3 países. Los críticos, Canadian National principalmente, que fue el que se intentó oponer a esta fusión por todos los medios, argumentaron que daría a Canadian Pacific y Kansas City un monopolio en el transporte de mercancías entre Estados Unidos y México, que no le falta razón, pero bueno. Esto es algo muy positivo para la compañía, ya que la hace tener un activo único y ser un monopolio en este aspecto. O sea, porque no hay ninguna compañía que una Eso. Canadá con México y encima con el Golfo y con el Océano Pacífico. Eso ya es monopolio total. Con esta fusión, Canadian Pacific es ahora el cuarto ferrocarril más grande de América del Norte, por detrás de Union Pacific, la de Warren Buffett y Norfolk Southern. La directiva de Canadian Pacific ha identificado las siguientes sinergias de la fusión con Kansas City Southern concretamente. Mejor servicio para los clientes. La red combinada de estas dos compañías permitirá a los clientes transportar mercancías de forma más eficiente y rápida entre Estados Unidos, Canadá y México, aunque aquí hay que matizar una cosa: después de la unión entre las otras 3 compañías con el Falcon Premium, en teoría su línea es más rápida que la de Canadian Pacific, y es cierto porque es mucho más directa hasta Canadá Sí. que la de Canadian Pacific. Pero bueno, eso también habrá que verlo, porque no es lo mismo manejar una línea solo de tren en una compañía que manejar 3. Eso es mucho más complicado a nivel operativo, pero bueno, eso también habrá que Y ver. ya diremos luego que se centra sobre todo en intermodal y porque nos Sí, parece la parte menos atractiva también. claro, O sea, es más cíclica, sí. sí. Bien, luego, otra de las sinergias son las eficiencias operativas. La fusión permitiría a Canadian Pacific eliminar duplicaciones, como en todo tipo de fusiones, y mejorar las eficiencias de sus operaciones. Esto ya lo hemos visto que pasa en la mayoría de compañías que se dedican al M&A, tipo Constellation Software, que una vez que se juntan, tú ya tienes una estructura operativa, aunque no es lo mismo un software que obviamente una compañía ferroviaria que tiene muchísimos más activos, pero puedes Sí. eliminar muchas duplicidades y mejorar operativamente. Y aparte, pues comentan que van a tener una reducción de costos. Las sinergias operativas y financieras permitirán que Canadian Pacific pueda reducir sus costos, lo que se traducirá en un ahorro para los clientes, que eso sin duda es una gran noticia. En concreto, la directiva de Canadian Pacific ha estimado que la fusión generará sinergias de 1.000 millones de dólares en los próximos 5 años, que está bastante bien si tenemos en cuenta que es una compañía que en 2022, si no me falla la memoria, tuvo unos ingresos de 10.000 millones, pues es una mejora del 10%. O sea, Sí. no es casi nada comparado con sus ventas. Y esta serie de sinergias se lograrán tomando una serie de medidas. La primera es optimización de la red. La nueva red de Canadian Pacific permitirá a los trenes circular de una forma más eficiente, reduciendo el tiempo de tránsito y los costos operativos. Siempre, si os dais cuenta, volvemos siempre a lo mismo. Costos Sí, es que operativos, mejoras, todo se basa en eso, en reducción de costes y mejora operativa, reducción todo el rato. Es todo el rato es, lo mismo para conseguir. Pues para mejorar el ROIC, es sí. que no, no hay más. Es el resumen de la industria entera en las últimas Sí, 2 décadas. es O sea, básicamente eso: reducción de costos, mejora operativa, incremento del ROIC. Ya está. Y tienes un ROIC incremental y eso sí. pues genera unos retornos al accionista brutales, como han tenido. Luego, la segunda es la mejora de la eficiencia operativa. Pues volvemos otra vez a lo mismo. Mejora eficiencia operativa. Canadian Pacific planea mejorar sus procesos operativos, como el despacho de trenes y la gestión de inventario. Esto es importante también. Y luego, otra vez volvemos, reducción de costes. Planea eliminar duplicidades de operaciones, como oficinas y personal. Unas de las sinergias que encontró la compañía y que nos puso una foto en el Investor Day, me parece que fue esto. Sí, ese Investor Day, sí. Sí, veía unas sinergias en revenues, una oportunidad de 5 billones de crecimiento. Si en 2022 tuvieron unos ingresos de 10 billones, 5 billones es incrementar las 50. ventas un 50% en 5 años. O sea, una auténtica barbaridad. Y seguramente el margen vaya aumentando también con el tiempo conforme se Sí, va mejorando claro, la fusión. Así que efectivamente. realmente a la parte del flujo de caja va a llegar muchísima Una pasta, burrada, vamos. sí, va a llegar mucha pasta. O sea, posiblemente, pues si aumenta un 50% las ventas, pues como han comentado ellos que esperan que el beneficio por acción se doble, pues el flujo de caja Sí, también. sí. Porque hay una conversión del Y 90%. Explicaremos también por qué es mejor usar el flujo de caja en vez de el net income o la depreciación y amortización, que también sí, es. también. Sí, y luego
en esta oportunidad de 5 billions, ellos lo ven en 4 partes. Una de ellas es que pueden quitarle transporte ferroviario a otras compañías, que sería el rail to rail, que ellos lo denominan, el track to rail, que es cambiar camiones por trenes, que eso va a ocurrir y muy Sí, fuerte. O sea, va a pasar, sí. las compañías que transportan por carretera en largas distancias van a tener problemas, en este caso, en el corta distancia no, obviamente, porque el tren no va a ir a la puerta de tu casa, pero largas Sí. distancias lo va a tener complicado. Luego, desarrollo industrial y nearshoring y otras áreas de autoayuda que básicamente pues es lo mismo, sinergia entre ambas compañías que ven Sí. ellos. Pero lo del nearshoring luego seguimos comentándolo. No sé si quieres tú añadir algo de estos puntos. No, si quieres, sigo yo esta que queda de parte Vale, y vale, pues eso, en el segmento de camión a ferrocarril, la compañía ve potencial para el cambio de participación y la conversión de rutas directas, donde Canadian Pacific apunta a atraer clientes que se han visto obligados a utilizar otros proveedores ferroviarios. Ya veremos por qué luego, sobre todo con el paso de Laredo y así en México, que es uno de los puntos fronterizos. Y esta conversión de camión a ferrocarril presenta una oportunidad importante con un mercado de camiones direccional estimado en 1,8 billones de dólares o equivale al 20% de las ventas actuales de Canadian Pacific. Vamos, y esto también incluye los vientos medioambientales favorables, ya que los ferrocarriles son mucho más eficientes que los camiones. Por tanto, para que las cadenas de suministro sean más sostenibles, las empresas pueden priorizar el transporte ferroviario y un ejemplo de esto es que compañías del sector de consumo defensivo están aumentando sus transportes en ferrocarril, ya que ahora trabajan con mayores inventarios y así pueden cumplir con los objetivos de reducir sus emisiones. La compañía dijo esto sobre el cambio de camión a ferrocarril y es que la solicitud de fusión para los ferrocarriles de Canadian Pacific y Kansas City, aprobada por la Junta de Transporte la semana pasada, promete retirar de la carretera 64.000 envíos de camión de larga distancia cada año y lo más probable es que la administración Biden los obligue a cumplir. Luego veremos también una explicación un poco más científica de por qué va a pasar esto y si quieres dejo continuar ahora. sí, bueno, los vientos de cola que hemos mencionado antes que tiene la industria, los que vienen de los 5 billions de sinergias que ven en revenues entre en la fusión de ambas compañías, anticipa una importante creación y de valor y generación de flujo de efectivo libre durante los próximos 5 años, con el objetivo de lograr alrededor del 90% de conversión de efectivo libre, que eso es una auténtica barbaridad. Sí, sí, sí. Ahora mismo el ROIC ha disminuido mucho por la adquisición, Está obviamente. al 5 ahora, sí. Sí, está al 5, una cosa así, que luego veremos también que por eso la retribución a los directivos la han modificado Ha durante un cambiado, eso periodo de es. tiempo, sí, para centrarse en generar valor, en vez de a través del ROIC, a través de otro Del free tipo cash flow. de... Sí. Claro, No, eso. eso está muy bien, ¿eh? Habla bien de Sí, la a directiva, mí me porque parece, sí, porque si se centra en el ROIC, pues igual pues hacen no van a cosas hacer que ahora nada. no deben. Eso es, Entonces, eso mejor es. que... Bien, y luego cuando el rendimiento de... bueno, sí, se espera que el ROIC regrese al nivel de 2 dígitos como estaba antes, que era entre en torno a un 15, más o menos entre el 15 y el 18%, depende de la Sí, compañía. Y proyectan que las ganancias por acción se doblarán durante el periodo de 2024 y 2028. Yo creo que esto puede ser más, pero bueno, luego en la parte de valoración podemos detallar un poquito sí. más. Es más, esto último de doblarse las ganancias por acción es lo que Bill Ackman dijo cuando presentó su inversión en la compañía, que básicamente si te metes en el reporte de la compañía es lo que te dicen ellos, o sea, tampoco se Sí. ha complicado mucho, o sea, confía en la compañía y si confía la directiva, si confía en la directiva, pues es importante. Sí. De hecho, la directiva te da ya como un plan a seguir, al menos en su top line, o sea, en sus ventas, y es que pretenden crecer un 3-4 de base, en los que incluiremos volúmenes, pero bueno, ya veremos que los volúmenes dependen mucho de la economía americana y que esto principalmente durante estas 2 últimas décadas tampoco es que hayan subido mucho, por lo que hemos dicho, porque no se han centrado en subir volúmenes sino en optimizar costes. Luego, otro 3-4% de inflación más poder de precios. Veremos en qué categorías tienen más poder de precios, porque también las hay. Y por último, un 2-3% de crecimiento de las sinergias. Pues eso, nuevas rutas, pues te va a permitir cargar cosas y nuevos precios que antes no tenías. Para tener un crecimiento total en la top line de un solo dígito alto. Que si te 8 o acuerdas, 9 es bastante. Y si eso, luego si te acuerdas, eran del apalancamiento operativo, 4-5. Eso, si te claro, acuerdas, sí, eran del 4-5. es Entonces, doblarle más apalancamiento operativo. O sea, se sí, te va el bottom line al 12, mínimo, sí, 10, 12. fácil. Yo os coloqué el proyectado con 13, sí. Sí. Y bueno, debido a esta adquisición, su deuda se duplicó. Canadian Pacific ha reutilizado todos los dividendos recibidos por Kansas para desapalancar su balance y pagar la deuda. En 2023, Canadian Pacific solo afrontará 1.100 millones de dólares en vencimientos anuales de deuda,
La mayoría de estos vencimientos vencen después de 2027, ya que se informan que 13,5 billions pertenecen a los años posteriores a 2027. Esperan tener un ratio de apalancamiento 2,5 deuda neta EBITDA para los próximos 5 años y una calificación BBB+, de deuda. Y es todo a tipo fijo, por lo que más o menos puedes proyectar también los tipos de intereses que van a pagar. Sí, añadir una cosa que se nos ha olvidado, cuando estamos hablando de dólares, hablamos de dólares estadounidenses, más que nada por si alguien se mete en TKR Sí, o incluso en los reportes de la compañía, si tú coges y sumas toda la deuda, tienen deuda en dólar estadounidense y dólar canadiense. Entonces pueden decir, el vencimiento no es 1.100, son 1.500, pero es que de esos 1.500 hay, me parece que son 1.000 millones o una cosa así que son dólares canadienses. Y luego haces la conversión, que es lo que hice yo, te sale pues eso, sí. 1.100 millones. Yo en el Excel los he puesto con canadienses también, ¿eh? Es que al final es como Claro, reporta sí, la yo igual, yo compañía también. y... Es como reporta la compañía, por eso, Sí, porque puede dar lugar a error. Luego a lo mejor la gente empieza a sumar, se va a la parte de la deuda, empieza a sumar, no hace la conversión y dice, pues esto está mal. No, eso. está, Bueno, está, está y comprobado. decir que ahora ya los datos de Ticker no valen para nada, porque han presentado un nuevo proforma, ni siquiera han hecho el anual, o sea, ni balance ni nada. O sea, presentaron un documento de 32 hojas presentando sobre todo la parte del o sea, del income statement con el proforma, que es con la adquisición, pero bueno, que hay que mancharse las manos para modelizar ahora un poco. Sí, con TKR sí pasó, que tú y yo lo hablamos en privado, Mm. cuando SP Global se fusionó Buah, con la otra, no me otra, sí. acuerdo cómo se llamaba. IHS Markets. Esa, cuando se fusionó con esa, hasta que actualizaron los datos en TKR, Sí, pasó mucho tiempo, básicamente porque las compañías tampoco te reportan eso. Es que perfectamente. Claro, es esperan que al tampoco año. saben, claro, tampoco saben exactamente cómo va a funcionar la fusión, entonces tampoco te pueden reportar algo exacto porque pueden meter la Eso. pata. Sí, Entonces, sí, sí, bueno, tal que la cual. gente no se confíe de lo que pone en TKR, se meta en el annual report y en los reportes de la compañía y haga sus deberes, porque si no, le va a valer de bastante poco. Sí, más que nada porque ahora en TKR te marca que en 2022 han hecho 8 billones en ventas, pero con el Proforma se va a más de 13 con la adquisición, vamos. Entonces ya Pero eso te cambia 8, por completo. pero 8 me parece que es en dólares. De canadienses, ¿no? No, en canadienses son 10. Ah, vale, sí, en 2022, perdón, 8. Para Sí, sí, este año sí. se estiman 10, que he hablado antes de 10. Claro, digo, me Eso es. sonaba a mí 10. Vale, sí, el año pasado fueron 8, ahora son 10. Eso es. Vale, digo yo esto que queda de Sí, la lo de deuda. la calificación, sí. Vale, sí, pues eso. Triple B Plus y el total de vencimiento de deuda en los próximos 5 años es de 7,4 billions y el flujo de caja medio anual se estima que se cumpla más o menos con las sinergias es de unos 4,2 billions. Si descontamos dividendos y recompras cuando se reduzca la deuda a 2,5 deuda neta EBITDA, pues podrían destinar al repago de la deuda unos 2,5 billions anuales aproximadamente. Y eso que estos cálculos de free cash flow pueden ser mayores. Sí, yo he sido, vamos, de hecho, esa parte que es lo que yo puse, que Sí, yo lo he calculado metiendo CAPEX de crecimiento y he metido un CAPEX bastante mayor del que dice la compañía, porque la compañía dice que van a ser los próximos 5 años unos 2,6 y 2,6, ¿no? 2,8. 2,6, 2,8 y yo he Sí, llegado a meter hasta 3 billones de CAPEX en los 2 últimos años, o sea, sí, son unos cálculos bastante conservadores y con esto lo que queremos decir es que aunque tiene mucha deuda, se están desapalancando correctamente y que con todos los sí, vencimientos de deuda que tienen en los próximos 5 años podría pagarles sin ningún tipo de problema. eso es. O sea, se podría ir a niveles de deuda del 1 y pico como tiene Canadian National y no pasar nada. Y una de las razones principales por la que nos hemos fijado en este sector y sobre todo en esta compañía es por la macrotendencia de fondo que va a experimentar con el nearshoring en México. Y es que por primera vez en 20 años México exporta más bienes a Estados Unidos que China. Utilizando datos de Morgan Stanley, Canadian Pacific cree que es muy probable que se exporten 150.000 millones de dólares adicionales a Estados Unidos desde México en los próximos 5 años, lo que respalda aún más un círculo virtuoso. El círculo virtuoso es básicamente que a medida que crece el nearshoring, hay un aumento correspondiente en el gasto de capital para ampliar la capacidad manufacturera en México. Esto fortalece la base de proveedores locales y alienta a más empresas a migrar a México. El ciclo continúa a medida que aumentan las exportaciones mexicanas y lo que atrae más CAPEX y refuerza la duradera oportunidad del nearshoring. Es decir, cuantas más industrias vayan a México, más se va a gastar y por lo tanto más atractivo va a ser para otras industrias para ir. Entonces, Sí. los motivos principales del nearshoring son el aumento del coste de la mano de obra china, que se ha multiplicado por 2 en los últimos 11 años en términos de salarios, y los aranceles de Estados Unidos, aunque hay otras razones como el robo de propiedad intelectual, como le ha pasado a SML, y otros desastres ambientales, como pasó con el COVID.
pero también se entiende por la cercanía y la consiguiente reducción en los tiempos de entrega, ya es que pasa de 3 o 4 semanas que vienen desde China y en barco a 3 o 4 días que puede ir claro. en tren. Y que no Entonces, dependes de un gobierno que te puede cerrar la eso, economía y tal cual. decirte que no te manda barcos y punto, y te quedas con cara de tonto. Sí, porque además el presidente mexicano está muy por la labor de esto del nearshoring, de entablar Claro, mejores relaciones, o normal. sea, está todo Sí, esto para México es brutal, o sea, eso. esto le va a dar un crecimiento que vamos. Sí, ya lo decía Mexican Investor también, Gustavo, Sí, que vamos. Luego, también una menor diferencia horaria de máximo 3 horas, así que como un aumento de la productividad de la mano de obra mexicana, vamos, que está experimentando esto en estos últimos tiempos. Además de eso, incluso China se está beneficiando de México, ya que está trasladando partes de su producción al país para protegerse contra futuros aranceles sobre sus productos. Entonces, tienes al enemigo que incluso está claro, alimentando se viene esto. a tu casa, o sea, ya Sí, porque lo está viendo, que es que al final la economía que más consumo tiene es Estados Unidos, o sea, no sí. tiene ningún tipo de rival. O sea, si quieres ganar, tienes que ir allí. Sí. A ver, un sector que va a ser importante va a ser el de automoción, porque, por ejemplo, marcas como BMW, incluso Tesla, ya han anunciado la construcción de plantas de producción en México y con todo el flujo de materiales que eso va a requerir, que ya lo vamos a ver Sí, en bulking intermodal, todo lo que se va a mover. De hecho, hablaba aquí también un poco de los camiones y básicamente nos muestra alguna comparativa respecto a los camiones y el tren, que básicamente dice que la frontera con los camiones está abierta solo 16 horas al día, mientras que la de los trenes es 24 horas. Solo se revisan el 10% de los camiones, mientras que los trenes es 100% están inspeccionados. Los camiones tienen que cambiar, mientras que las locomotoras no. Y luego emiten 4 veces más gases de efecto invernadero que lo que hacen los ferrocarriles, vamos. sí, para transportar el mismo Sí. volumen. Y es que muchas de estas cargas no se pueden transportar en otro medio de transporte por lo pesadas que son y los grandes volúmenes que tienen, ya te hemos dicho. O sea, Claro, ¿cuántos camiones equivalen un tren de 100 vagones? claro. Es que, Sobre todo para el tema de a granel, o sea, es que sí, ¿cuántos camiones eso, necesitas para transportar todo el grano de tal cual. Canadá? Y es mucho más cómodo cargarlo en un tren también con las Sí, máquinas lo que hay hacen y tal. todo cargando y es Sí, que sí, es 1000 veces y mucho más sí. rápido. O sea, Eso es que necesitas un tren muy largo y muy pesado. Y también suelen ser distancias más largas y ya sabemos que en Estados Unidos no es precisamente pequeño, por lo que transportarlas en trenes pues cobra mucho más sentido. Y es que no es solo Estados Unidos, lo estás transportando desde la parte de arriba de Canadá hasta el centro de México. O sea, que ya sí, veremos un ejemplo también práctico que lo puso Business Speaker, que ahora lo digo, te sí, falta decir una ahora. parte. Sí, bueno, una de las asociaciones a mayores que ha hecho Canadian Pacific para mejorar sus servicios en la región anunció la adquisición de Meridian Bigby Railroad, que incluye 50 millas de vías desde Meridian, Mississippi, hasta Mirlet Butte, Alabama, así como un acuerdo de arrendamiento para las próximas 117 millas a Montgomery, Alabama, que actualmente es propiedad de CSX. O sea, CSX también se ha querido meter un poco en el pastel de México y Sí, pues ha tenido que pasar por el aro de Canadian Pacific. Al final este monstruo pues es el que va a dominar toda la zona. sí. Y el objetivo de esta fusión es optimizar la capacidad y crear una segunda alternativa al mejor servicio existente al este de Meridian. La medida estratégica permite a Canadian Pacific conectarse con los clientes de CSX y brindar más opciones para la cadena de suministro, particularmente en la creciente región suroeste de los Estados Unidos. Digamos que con esta fusión, como Canadian Pacific va a tener acceso a todo México entero, incluido el Golfo y el Océano Pacífico, CSX quería pillar parte de la tarta, entonces ha Sí. tenido que fusionarse, que ha permitido que Canadian Pacific hiciera esta fusión y aparte luego CSX pues va a transportar la mercancía que le deje Canadian Pacific en como tiene aquí puesto Porkville o Porkville o no sé cómo se dirá, pero bueno, que a partir de Montgomery ya empieza CSX a transportar Sí. las mercancías de Canadian Pacific, que es un poco parecido a lo que han hecho Canadian National, Union Pacific y la Sí, con lo mexicana, de México y pero Meridian, sí. claro, pero en vez de hacia el lado oeste, hacia el lado este. Vale, la verdad es que llevamos todo el podcast hablando de sinergias y de optimización de costes y cómo iba a mejorar todo, pero nos falta un poco poner algún ejemplo práctico y es que realmente es complicado, ¿no? Si no te dedicas a la industria es complicado. Entonces, un ejemplo lo ponía Chisco, que se llama BeefPicker en Twitter, que a mí me parece una Sí, cuenta muy infravalorada, la verdad. de hecho, seguirle, si no le seguís, y Sí, además mañana, creo que puso que era sí, mañana, va a sacar un sí, sí, artículo tal cual. entero de esta industria. O sea, vais a tener ración doble de Sí, sí. ferrocarriles para esta semana. Es como una foto granate que tiene de fondo de pantalla. Bueno, Sí, pero de todas es maneras dejaré el usuario en el perfil
Sí. del podcast y ya está. Entonces, básicamente decía que antes Canadian Pacific cogía la madera en Canadá y sus vagones estaban operativos durante 4 o 5 días hasta que llegaban a Chicago, que ya hemos dicho que era importante. Una vez ahí, quedaban inutilizados durante 15 días hasta que volvían. Ahora, esos mismos vagones los puedes llevar más al sur, hasta Houston y Dallas, otra vez, dos centros importantes, y el valor que pueden ofrecer a sus clientes de Canadá es mayor, o sea, mucho mayor. Es que, de hecho, consigue el 100% del trayecto cuando antes se quedaba en Chicago. Pero no queda ahí la cosa, y es que, ya que una vez vacían los vagones en Dallas, ahora pueden buscar opciones para llenarlos y volverlos al norte. De esta forma mueves todo mucho más rápido porque evitas los intercambiadores, aumentas ingresos y retornos y generas una mayor capacidad de inversión. Sí, y esto también es en parte por el tema de los horarios fijos. O sea, ya El Canadian Pacific, PCR. cuando va a un centro logístico de estos, tiene un horario fijado de recogida de los productos que tenga que recoger y un horario de salida. Y llegan, cargan y se van. Está constantemente funcionando. Todo el rato están utilizando las vías, todo el rato, todo el rato. O sea, todo el rato eficiencia operativa. Y es que al final, es que si hubiese que definirlo de alguna manera, serían las arterias de la economía para lo bueno y para lo malo, ya que Sí, también en sí, parte son los primeros en notar los efectos de la ralentización económica, pero también transportan muchos materiales que son necesarios independientemente de la macro. Ya veremos sí, cómo es eso el es porque revenue mix. están muy apalancados al sector industrial al final, y al Sí, consumo. eso es. Entonces, bueno, pero también igual que lo notan antes cuando empieza la ralentización o una recesión, cuando También avisan. vuelve la recuperación, vuelve mucho más fuerte, como pasó en después del COVID. O sea, en 2021, creo que sí, en 2021 ya estaban transportando más volumen, tenían más ventas, habían crecido más de lo que habían hecho en 2019. O sea, Sí, son que se ve, que rápido. cíclicas, claro, son Mm. cíclicas, pero la clave buena, Esenciales. claro, es comprarlas en momentos cuando el ciclo está bajo, como ahora. Están viendo ralentización, parece que la economía se va a la mierda, que no sé qué, y el mercado te las puede ofrecer a unos múltiplos mucho más razonables que obviamente cuando estás en pleno Sí. auge. De hecho, es que en un podcast de Value Investing FM con el gestor de Nartes Capital, que Sí, que es un lo pedazo de comenta, episodio, sí, sí, decían que la mayoría de compañías industriales han pasado de tener unos inventarios just in time a tener unos inventarios just in case, es decir, muchos más inventarios, como hemos visto en el caso de Texas Instruments, y ahora el tiempo de entrega cobra menos importancia por el mayor número de inventarios. Y es verdad que con camión las entregas son más precisas y por ende puede que sean un poco más cortas a nivel de tiempo que las de los ferrocarriles, pero las de los ferrocarriles son más baratas a nivel precio y también mucho menos contaminantes, y como ahora pues todo tiene que tener regulaciones ESG, es importante el medio para transportarlos y cuántas emisiones de CO2 emites, básicamente. También dice que cosas como el grano potash tienen prácticamente un monopolio, mientras que en intermodal, pues no, ahí los camiones les hacen más competencia y tienen menos poder de fijación de precios y también son un poco más cíclicos. Sí, vamos, de hecho, para transportar la misma cantidad de carga en un tren que en un camión, el camión gasta 4 veces más Sí, eh, em, de combustible. diésel, Sí, sí, eso, combustible sí. que un tren. O sea, 4 veces es una barbaridad. Y ahora vamos a hablar un poco del servicio internacional Falcon Premium, que básicamente es lo que hemos dicho de Canadian National Union Pacific y Grupo México, que han anunciado la creación de un servicio intermodal Falcon Premium que operará entre México, Estados Unidos y Canadá. La gran diferencia con Canadian Pacific es que lo es principalmente para transportar intermodales, como partes de coches, electrodomésticos, alimentos y productos con temperatura controlada. Ya hemos visto y veremos que es la parte de intermodales la menos atractiva y más cíclica del sector, y también es la que menos pesa en el revenue mix de Canadian Pacific, por lo que el impacto no es tan grande y a mí, sinceramente, esto me parece peor que tener todo integrado en la misma Sí. compañía. Vamos, en las dos canadienses pesaba bastante poco. Por eso por eso me gustan a mí bastante más las canadienses, porque transportan mucho más material a granel y sobre todo mucho grano y potasa, que al final eso sí que hace falta para la economía sí o sí, porque nosotros tenemos que comer y los campos necesitan la potasa para generar el Sí, trigo. O sea, es un círculo virtuoso ese aspecto. eso es. Y bueno, yo añadir que bueno, esto básicamente nos lo dijeron en Twitter, que si podíamos hablar de ello. Yo ya lo había mirado, pero ya no me acordaba, porque hace tiempo que lo miré. Y básicamente estuve repasando las líneas de tren y bueno, esta asociación comentan que ellos son los más rápidos de la línea entre México y Canadá, que es cierto, porque su línea es mucho más directa que la de Canadian Pacific, o parece que es cierto, eso luego habrá que comprobarlo Sí. cuando se terminen de cumplir las sinergias de la fusión. Pero lo malo es que solo llega hasta el centro de México. O sea, va a estar muy apalancado, como ha dicho Miguel, al tema de intermodal, que es sobre todo automoción y consumo cíclico. Entonces, bueno, vamos, consumo cíclico, perdón, consumo discrecional. Eso es. Y bueno, pues lo que hemos comentado antes, que es que Canadian Pacific llega al Golfo de México
y al Océano Pacífico. Y ellos, esa parte, comentan que la realizan en camión. Pero claro, volvemos a lo mismo. El camión es mucho menos eficiente que el tren. Si tú a tu cliente le dices que puedes enviarle todos sus pedidos por ferrocarril, el cliente te va a decir que lo envía por ferrocarril. Primero porque es más barato y segundo porque lo comento porque un amigo mío trabaja en Suiza en una empresa del sector automoción, y es que cuando tú, por ejemplo, vas a comprar eres una empresa de automoción y vas a vender un coche, lo que tu coche emite no es solo lo que emite por el tubo de escape. O sea, Sí, tienen en cuenta hasta lo que has emitido cuando has fabricado las alfombrillas del interior del coche. O sea, para que os sí, hagáis una idea de lo importante que es esto. Por eso no, este coche emite poco, no, es que el conjunto total de emisiones lo meten incluido las emisiones que has tenido al fabricar ese vehículo. Entonces, si tú vas a necesitar piezas que te las traigan por camión y tienes un tren que te las trae y emite 4 veces menos, te van a dar el transporte al tren. O sea, eso no tiene rival. sí. Así que, bueno, en mi opinión, no creo que sea un problema para Canadian Pacific. Creo que es incluso bueno que se haya hecho esta asociación porque así Canadian Pacific no actúa como un monopolio único y se aprovecha Eso, de los pierde clientes, el que eso, foco de los claro, reguladores. y puede tener descontento a los clientes y el regulador encima. Y hay espacio para todas. O sea, estos son unos mercados, el otro día lo estuve comprobando y anualmente se mueven 250.000 millones de dólares en carga en el Golfo de México, solo en el Golfo de México. O sea, es una barbaridad. Es mucho menos que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es un trillón, en todo Estados Unidos y en Canadá era como 500.000 millones, pero bueno, que es que hay dinero para Sí, todas. O sea, al final es algo que va a ir bien para todas y creo que todas se van a ver beneficiadas del nearshoring, que es lo importante. sí. Y es que ya nos vamos a poner un poco más técnicos con el sentido de por qué un tren siempre será más eficiente que un camión, y esto es de un artículo, no me acuerdo quién lo subió, igual el propio Chisco también, ¿eh? No sé, yo le vi, De, no sé quién le mandó, o no sé si mm, Emérito lo colgó, es que me suena que yo sí que lo leí en inglés y no me sí, acuerdo exactamente quién lo subió, pero básicamente decía que la huella de un neumático de camión sobre el pavimento se acerca a un pie cuadrado de ancho, vamos, y hay 18 de estos en cada camión, mientras que la huella de una rueda de acero sobre el riel de acero es aproximadamente el área de una moneda de 10 centavos, y solo hay 8 y el vagón pesa mucho más. Los neumáticos además contaminan mucho más cuando son desechados. En un tren la mayor parte de la energía se utiliza para generar par y hacer girar las ruedas, con menor pérdida de fricción en comparación con la de los vehículos con neumáticos. La infraestructura ferroviaria además puede manejar cargas más pesadas e incluso respetando los límites de peso legales. Se necesitarían miles de vagones para igualar el daño que hacia las carreteras causado por el cambio. Vamos. El frenado regenerativo envía electricidad a través de los cables para impulsar otros trenes, sube una pendiente en lugar de desperdiciar energía de forma de calor, como cuando frena un neumático o un camión. De hecho, o sea, en la Fórmula 1 se puede ver lo caliente que están los neumáticos cuando empiezan a dar vueltas y cómo los tienes que calentar. Y esto es toda energía que se va desaprovechando y la goma que vas dejando, etcétera. Luego, los trenes de vagones largos, todos unidos entre sí, viajan a tiro de locomotora, lo que hace en gran medida la fricción del aire, como los ciclistas, básicamente sea mucho mejor, o sea, mucho menor. Eso significa que los trenes requieren menos energía para mover su volumen y peso proporcionales debido al diseño y operaciones aerodinámicas, vamos. Y para terminar, las vías del tren son mucho más planas que las de las carreteras, y el hecho de llevar una velocidad continua en lugar de estar acelerando y frenando hace que gaste menos energía y combustible. sí, bueno, y mantenimiento en general. Todo Sí, el que tenga un eso. coche lo sabrá, que el mantenimiento de los coches es una ruina. Pues imagínate en un camión. Sí, de hecho, tú Y decías que era mejor para el gobierno, ¿no? sí, bueno, sí, es mucho mejor para el gobierno de América del Norte, ya que tú aunque pagas impuestos obviamente por ir por las carreteras y las autovías estatales, Sí, a América del Norte le conviene que se transporte más por ferrocarril, porque el mantenimiento de su infraestructura está financiado por las propias compañías de los ferrocarriles y no por el gobierno. Aunque también han recibido algunas ayudas estatales ahora con el plan de infraestructura, no sí, recuerdo el número exacto, me parece que eran 700 millones, que es ridículo porque ya hemos visto que gastan 2 millones 2 billions y pico en CAPEX cada al compañía, año. o sea, al año. O sea, al final es irrisorio, pero bueno, que al gobierno también le interesa que no le desgasten sus Sus carreteras los carreteras. camiones Eso. y, pues por consiguiente, el ahorro de costes que eso tiene para el gobierno, que falta les hace con el déficit que tienen. Y bueno, de hecho, según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, mover carga a través de ferrocarril es entre un 60 y un 70% más barato que utilizar camiones. O sea, es que no, Sí, no tiene rival. O sea, en distancias cortas, pues los típicos pedidos de Amazon que vienen a tu casa, pues obviamente eso sí.
no te lo No te va. va a mandar un tren, Claro, no te lo va a pero mandar un tren, pero eso va a seguir existiendo y de hecho hay compañías muy buenas como Old Old Dominion, Dominion es la Freightos, mejor en ese aspecto, sí, que se ha especializado de hecho en ese tipo de rutas cortas. Yo creo que aquí las que más van a sufrir pues van a ser las grandes, tipo FedEx o UPS, que son las que se centran en largas sí, distancias, aunque tienen su negocio también internacional, que obviamente el tren no cruza el océano. Entonces, pues bueno, eso. hay espacio para todos. Sí, de hecho, un ejemplo que ponía Buffett es que el año pasado BNSF movió cada tonelada de carga que transportaba un récord de 500 millas con un solo galón de combustible diésel. Y eso es 3 o 4 veces más eficiente en combustible que el transporte por carretera, lo que significa que nuestro ferrocarril tiene una ventaja importante en los costes operativos. Estas son palabras de Buffett, Sí, vamos. sí, de hecho, bueno, aquí anoté yo alguna más que dijo Warren Buffett, que al principio no le gustaba el negocio del ferrocarril porque decía que era muy intensivo en capital, pero luego se dio cuenta que esto era una propia ventaja competitiva de las compañías. Y una de Pasan las muchos, cosas, pasan sí, más sectores de lo que parece, ¿eh? Por ejemplo, Pepsi, Texas Instruments, o sea, el que claro, es sea, que son o monstruos L'Oreal que, incluso. claro, Eso tú es, mañana te dan 1.000 millones y no puedes competir con ellos. O sea, eso. es que es O imposible. sea, hay que pensar, no se puede ver, no, CAPEX es más de 3 ya se descarga. No, o sea, Claro, todo tiene tiene todo mucho más su porqué, pensamiento de lo que claro. mirar en ticker. O sea, Efectivamente. No, joder, tiene un CAPEX que sobre ventas es del 20%, como el caso de, bueno, yo cuando he hecho mis cálculos he sí, normalizado al 20%, es algo menos, es 17 o así. sí, de hecho No, yo tengo que empieza en 19 y acaba en 14. sí, o sea, claro, tú dices, no, tiene un CAPEX sobre ventas del 20%, es muy intensiva, ya no me gusta, esto es malo. No, no, eso no funciona así. No, no, Eso eso hay es. que, hay que pensar un poco más. Y bien, bueno, Warren Buffett en 2017 en una entrevista a la CNBC dijo, el ferrocarril, el mejor modo de transporte para de la mayoría de las mercancías es el ferrocarril. Explicó que el ferrocarril, volvemos a lo mismo, es más eficiente y sostenible que el camión y el barco, ya que puede transportar más carga a la vez y produce menos emisiones de efecto invernadero. En esta misma entrevista, Buffett dijo que la inversión en CAPEX es una de las cosas más importantes que hacen las empresas de ferrocarriles y la cual les ofrece una importante ventaja competitiva frente a nuevos jugadores que quisieran entrar en el sector. Pocas compañías disponen de tanto capital, lo que comentábamos antes, para invertir en este tipo de infraestructura. Y es más, como tú comentabas, que el gobierno de hecho no deja construir vías al lado de las vías. O sea, y eso ya Eso. es un activo propio que no se puede considerar como un activo oculto, porque no lo es, pero es un activo único, que nadie va a venir a ponerte una vía al lado, nunca, Es porque como un pantano con 2 presas, ¿no? sí, No tiene es que sentido. no, es que nadie va a venir a competirte. Eso. Y luego, en un artículo para el diario The Wall Street Journal en 2020, Buffett dijo que el ferrocarril era esencial para la economía global. Explicó que el ferrocarril es un modo de transporte esencial para el transporte de mercancías de largas distancias y para el comercio internacional. Como lo hemos visto, cuando se ha bloqueado la cadena de suministros, todo se ha parado. O sea, es que es fundamental este tipo de compañías, incluso las de los barcos. Yo de shipping no entiendo, pero bueno, son súper fundamentales para la economía. O sea, es que está todo el mundo interconectado. Tú cuando tienes un planeta global, vamos, una economía globalizada, te pasa todo este tipo de cosas, que en el momento que Sí. falla una cosa, fallan todas. Y bueno, estos comentarios de Buffett sobre el transporte en ferrocarril reflejan su creencia de que el ferrocarril es una inversión sólida. Buffett ha invertido en varias empresas ferroviarias más pequeñas, pero la más grande ha sido, bueno, en varias empresas ferroviarias. Sí, invirtió primero en BNSF Eso y sí. luego hizo algunas pequeñas fusiones de pequeñas compañías ferroviarias que tenía en la parte oeste de Estados Unidos. Pues Sí. parecido como a lo que ahora ha hecho Canadian Pacific con la compra esta pequeña para poder transportar junto a CSX para la zona de la Sí. costa este. A ver, y de hecho, vamos a cambiar un poco ahora de tema, y es que si nos fijamos un poco en el transporte ferroviario, se caracteriza comúnmente en 3 tipos principales de cargas, como son a granel, mercancías, intermodal, y aquí voy a explicar un poco cada una. A granel, o como en inglés se llama bulk, la carga a granel se refiere a grandes cantidades de bienes homogéneos, sueltos o sin embalar, que por lo general se transportan en vagones abiertos o contenedores a granel especializados, de ahí que las máquinas, pues, no sé si tenéis en mente una máquina que se mete, tiene una especie de tubería hacia arriba y desde arriba tira grano dentro del vagón. Es que lo suelen hacer también con la paja, los tractores y tal. Sí, las cosechadoras es lo que Sí, hacen. Vamos, eso yo que es. vivo en un pueblo, eso lo veo todos los Eso es. años. Luego, ejemplos de carga a granel pues incluyen carbón, granos, minerales, minerales líquidos y otros líquidos como el petróleo o productos químicos. Estos bienes a menudo se cargan y se descargan rápidamente utilizando equipos especializados como cintas transportadoras o las máquinas estas que acabamos de comentar, pero que no sabemos cómo se llaman. Luego, Sí,
lo de mercancías o merchandise en inglés es la carga de mercancías consiste en bienes, productos o materiales empaquetados. Estos bienes se cargan generalmente en vagones cerrados, góndolas u otros vagones ferroviarios especializados. Ejemplos de esto, bueno, pues bienes de consumo, maquinaria, madera, automóviles y productos de acero. Y la carga de mercancía requiere un manejo y protección más cuidadoso contra los elementos en comparación con la carga a granel, que, pues bueno, el trigo le puedes dar todos los golpes que quieras que va a seguir siendo trigo, básicamente. Eso no hay problema. Luego, por último, tenemos el de la carga intermodal, que son los típicos contenedores que se transportan en barcos. La carga intermodal implica el uso de múltiples modos de transporte como tren, camión y barco. A menudo utiliza contenedores estandarizados que se pueden transferir fácilmente entre diferentes modos de transporte, pero lo que hemos dicho, es fácil que meter más grano en un vagón, pero es imposible meter más contenedores en un vagón, o sea, cabe lo que cabe. Luego, el transporte intermodal es particularmente útil para envíos de larga distancia o internacionales y ofrece flexibilidad, eficiencia en costos y reducción en la manipulación de la carga, ya que los contenedores se pueden cargar en un tren, luego en un camión y finalmente en un barco sin desembalar de la misma. Pero, ya que hay un pero, es que el intermodal es el segmento con menor poder de fijación de precios porque hay intermodal operators, que son los que se encargan de dárselo al cliente final, además de ser el más cíclico. Por último apunte, el carbón ha pasado a representar alrededor del 20% a principios de siglo al 7% actual y se usa principalmente para las exportaciones. Y es que, si lo pensamos ahora, hay muchas más maneras y formas más limpias de crear energía como es el gas natural. Sí, y añadir que concretamente las más expuestas al carbón son las de la costa este, o sea, CSX y Norflex. Entonces, pues esto, y las menos expuestas son las canadienses. Entonces, esto todavía les da una mayor ventaja respecto a los jugadores estadounidenses, a las dos canadienses, y menos ciclicidad. Es que si nos fijamos un poco cómo se separa estos ingresos, son 40% de bulk, que ya hemos dicho que bulk y potash es donde más poder tienen, y luego en merchandise un 38% y por último el intermodal un 22%, que ya hemos visto que es que lo combina todo perfecto. El intermodal lo que Sí. menos pesa, el carbón ya solo pesa un 7, o sea, esta parece hecho a propósito todo. Sí, es que vamos, si te fijas del Está hecho a 40%, propósito. el 40% de bulk es 22% grano, que tiene cero ciclicidad, más allá de lo que pueda ser la propia Plantar y cosecha. cosechar, eso es. Claro, y si, bueno, tiene una mala cosecha, como ocurrió, me parece que fue, no sé si fue a finales de 2021 o la de 2022, no recuerdo exactamente cuál fue, porque fue un poco mala, la peor cosecha en 70 años. O sea, te puede ocurrir eso, pues eso. A lo mejor ahora con el rollo del cambio climático te pasa más o menos, nadie lo sabe, o sale un fertilizante mejor y Sí. se produce más. O sea, es que es un poco, pero bueno, al final el grano y la potasa, que de ese 40% ocupa el 28%, pues y los Sí. fertilizantes otro 4%, o sea, tienes un 32% que no es cíclico. Sí, si nos metemos en otras métricas importantes de cada compañía, de hecho, a ver, todas las empresas de ferrocarriles te meten un montonazo de KPIs, pero para mí las más importantes, pues un poco la extensión, o sea, cómo de largos y cómo de pesados son los trenes, ya que están moviendo más carga con el mismo número de locomotoras y vagones. Bueno, vagones puedes meterle más, pero por lo que son dos métricas a monitorear, también es mejor que vayan a más. Vamos. Luego también es importante comprobar si están consiguiendo incrementar sus ingresos por vagón, o sea, número de vagones que mueves, pero sobre todo el ingreso por vagón, que da un poco pistas a la eficiencia operativa que están teniendo. Y básicamente, para el caso de CP, antes de la fusión, ambos han crecido superior al 8%, así que está bien. Luego, el Sí, operating ratio. Bueno. Sí, bueno, yo añadir que si alguien va a modelizar las compañías, pues es importante que se meta en los annual report de las compañías. Y yo en mi caso, cuando a la hora de modelizar, que lo acabo de abrir aquí el Excel, yo meto gross ton miles, que es la tonelada milla bruta, freight revenues, revenue por tonelada milla, freight revenue por tonelada milla. O sea, son todo KPIs que te da la compañía, que es importante que los metáis en vuestro Excel, veáis de dónde vienen los crecimientos y de dónde vienen las ventas que reporta la compañía. Porque si tú solo te vas a reportado 2022 8,8 billones de dólares de ventas, bien, ¿de dónde viene? Pues tienes que sacarlo. Tienes que venirte, pues eso, a las toneladas, Sí. a las toneladas brutas, el número de, pues lo que tú has comentado, el número de vagones Vagones. que tienes, Sí. el, los fletes de ventas por vagón y la eficiencia de combustible. O sea, son Sí. métricas súper importantes que hay que tenerlas en cuenta y meterlas en tu Excel y sacar las ventas de ahí. Y si vas a, a, a A modelizar. proyectar el crecimiento a futuro,
proyectar este tipo de métricas, no, 8 billones en 2022, 10% de crecimiento los próximos 5 años, ya está, tanto. Pues eso no se hace así. O sea, en este caso hay que controlar estas métricas y de hecho reportan semanalmente los envíos Sí. los volúmenes de envíos por ferrocarril. Entonces, vamos, que puedes llevar un control total de la compañía. Yo no lo hago, yo lo miro anualmente, pero Hay si que alguien mancharse las quiere, manos, claro, vamos. si alguien es muy friki y quiere mirarlo todas las semanas, puede hacerlo. Mm. Otro ratio que es importante, no sé por qué o sea, no sé por qué se les ha metido en la cabeza hacer esto, que es el operating ratio, que son gastos operativos, o sea, OPEX entre ventas. Pero bueno, la manera de calcularlo es 1 menos el margen operativo, lo podéis tener así. Sí, Eh, básicamente esto lo hacen porque volvemos a lo mismo, es para ver la eficiencia operativa que está teniendo la compañía. O sea, ellos quieren ser más eficientes y en vez de fijarse en el margen operativo, prefieren ver gastos. cómo pueden reducir los gastos, claro. Entonces ellos se centran más en gastos que en aumentar el beneficio operativo directamente manteniendo los gastos mediante Sí. otro tipo de... O sea, es básicamente meterte a la parte baja de la top line, o sea, Sí, del income statement centrarte y en los no, gastos. O eso sea, es, en y no vez en de la como top lo hace line, la mayoría de las compañías, eso. ir a la otra parte. Por un ejemplo, a ver, en teoría si es menor del 60%, mejor. O sea, sí, Hmm. el margen operativo mayor del 40%. Por ver un poco cómo se distribuyen estos gastos operativos, bueno, pues tenemos que la compensación y beneficios son con diferencia el mayor gasto con un peso del 28,6 sobre el total. Estoy hablando de datos del 2022 de CEP. El otro gasto más importante es el de combustible, pero este es un gasto muy volátil y, sin embargo, como suelen hacer los ferrocarriles, Canadian Pacific puede compensar casi por completo este gasto gracias a su programa de recargos por combustible. Por ejemplo, en 2022 sus ingresos de recargo de combustible fueron de 1.303 millones de dólares, lo que equivale a casi 1.400 millones de dólares que gastó la compañía en combustible. Y también pueden hacer recargos por emisiones de CO2 y otros temas ambientales. ¿Y cómo ha conseguido este ahorro de costes? Bueno, pues lo que hemos dicho, disminuyendo el coste del personal en porcentaje de ventas. La de Canadian Pacific no ha sido la que más ha reducido, porque, por ejemplo, en el caso de Union Pacific, hace 20 años representaba el 30% de los gastos operativos y ahora solo representa el 20%. Sí, Canadian Pacific sí que ha mantenido bastante todo sí, el gasto en personal. pero, por ejemplo, tú si te fijas, el gasto en compensación y beneficios de personal ha sido 1.570 millones en 2021 y 1.570 millones en 2022. Y las ventas en ese periodo han crecido un 10%. O Eso sea, es. para crecer un 10% en ventas no les ha hecho falta contratar a nadie más. También eso les está dando algunos problemas con los sindicatos, pero bueno, que para que Eh, vea la gente que el apalancamiento operativo que tiene en muchas partes de la parte de gastos. Eso es. Y bueno, luego también tenemos en términos de gasolina, en vez de mover 4 trenes necesitando 4 locomotoras, bueno, pues mueves uno del tamaño de los 4 porque solo necesitas una locomotora y lo que hemos dicho, más largos, más pesados y energía que se retroalimenta, etcétera. Luego, desde el año 2000 o así, se dejó de prestar atención en términos de volumen y se empezó a poner foco en términos de gestión operativa, lo que llevamos comentando en todo el podcast. De hecho, si vemos los márgenes de las compañías, pues eso, se han duplicado en 20 años. Los volúmenes casi no han crecido, bueno, al menos no han crecido tanto como si lo han hecho los márgenes y no tanto por subidas de precios que también, sino por la optimización de costes al máximo. Y por eso es tan positivo cuando hablamos de que Canadian Pacific tenga una nueva conexión con México, porque o sea, este es un pensamiento que sacamos que con esta nueva conexión con México prácticamente sí que vas a tener nuevos volúmenes y vas a ser capaz de crecer la top line sin necesidad de construir una nueva infraestructura y si encima sigues creando sinergias, el crecimiento se duplica, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Y sí, por vamos, de hecho, qué? y de hecho, bueno, luego lo comentamos, pero el crecimiento, aunque el volumen no aumenta, el poder de fijación de precios que tiene le ha permitido aumentar si no recuerdo mal, bueno, luego vemos, era un 2 y pico % más por encima de la inflación. O sea, Sí, eso es. no tienen un poder de fijación de precios, de poder subir el precio un 20% anual, obviamente, porque si no, arruinas la economía, pero tienen bastante poder de fijación de precios. Sí, y de hecho, ¿por qué es tan difícil crecer la top line construyendo nuevas vías? Bueno, pues porque ahora todo el suelo de Estados Unidos pues es propiedad de alguien, mientras que en 1800 cuando existía, o sea, no existía esa propiedad y es cuando se empezaron a construir básicamente las vías del tren. Entonces, si quieres construir tienes que pedir permisos y hay mucha más burocracia. Por eso hemos visto las adquisiciones y los nuevos acuerdos con CSX y tal para el arrendamiento de millas, vamos. Luego, en un podcast de Union Pacific, de Business Breakdowns, escuché que, o sea, claro, iba por dos y en inglés, entonces entendí como que generaba que construir una milla de vía
costaba $75.000. Pero yo creo que eso es solo en materiales, porque si indagas un poco por internet, cuesta alrededor de 1 y 5 millones. Pero claro, aquí sí que se tendrá en cuenta pues los terrenos y todo lo que hemos dicho. Sí, es carísimo. O sea, si el Sí. mantenimiento es carísimo, imagínate construir una nueva. Y luego es Bueno, que una milla nada más hay que ver en España con el AVE, que hasta sí, que han terminado de construirlo, ¿cuánto llevan para construir las líneas? aquí en 30 Pamplona, años, 20 años. eso es. Es que es un gasto enorme. Y eso, es que una milla no es absolutamente nada, y menos si nos metemos en distancias de Estados Unidos, que es enorme. Y otro dato, las locomotoras tienen una vida útil de unos 40 años y cuestan unos 2-3 millones, y los vagones tienen una vida útil pues bastante parecida. Según Buffett, estos son los puntos más importantes a la hora de investigar una compañía de ferrocarriles, como son el poder de precios, aunque esto dependerá de su capacidad para cubrir un servicio esencial y la diversidad de fuentes de ingresos. Es decir, CP, volvemos a comentar que como el intermodal solo representa un 22%, pues por ahí va bien. Coberturas de intereses, que básicamente es EBIT entre pagos de intereses, eficiencia en el combustible y reinvertir en tu propio negocio. Realmente la dividend yield de todas estas compañías es bastante baja, a pesar de que devuelvan todo lo que tienen después de invertir en el propio negocio de los accionistas, pero es que es lo que tienen que hacer. Ya veremos luego, bueno, lo hemos visto ya varias veces, lo intensivas que son en CAPEX, y realmente eso es lo que forja la ventaja competitiva en este tipo de negocios. Y es que la tasa de reinversión es del 60%. Hay que Sí, segmentar la eso top line, ya lo hemos es una visto. locura. Sí, si nos metemos un poco en volúmenes, pues respecto a 2012 han aumentado en general sus ingresos. En particular, durante este periodo, los cereales crecieron un 51%, la potasa un 107%, los productos forestales un 109% y la energía un 94%. Solo el carbón tuvo un crecimiento negativo, ya lo hemos visto, mientras que los ingresos del sector del automóvil se mantuvieron estables en torno al 3%. Sí. ¿Y por qué es mejor usar el free cash flow y no el net income ni la depreciación y amortización ni nada? Pues porque la depreciación suele ser bastante menor que los costes de reposición, porque los costes de reposición se tienen en cuenta dentro del CAPEX, es decir, el CAPEX de crecimiento, por eso hay que usar el CAPEX total, vamos, lo que se puede ver en el gasto de capital. Sí. Es el gasto de capital el que informa el verdadero coste de reposición de un activo. De hecho, si normalizas un poco y proyectas con las cifras que te está dando, pues tenemos que el CAPEX representa en torno al 19 y el 15% de las ventas, mientras que la depreciación y amortización suele estar en torno al 7%. Sí, hay que tener, en este tipo de compañías no hay que hacerse trampas al solitario y utilizar Eso es. el CAPEX de mantenimiento porque no es así. Hay que utilizar el CAPEX total y ya está. O sea, penaliza en el free cash flow de la compañía, pero desde mi punto de vista es más realista que Sí. hacerse trampas al solitario metiendo un CAPEX menor porque no es así. Son intensivas en capital y ya está. Y como hemos hablado, es una de sus ventajas competitivas. Al final lo que haces es aumentar el valor terminal de la empresa de esta forma. Es que Claro. no hay otra Sí, forma. es que no tiene sentido quitarle. O sea, le puedes quitar y te va a salir una valoración mayor. Y a lo Sí, mejor pues te parece que tienes margen de seguridad, pero no es real. eso es. Luego, para añadir otro apunte, la partida de Property and Equipment del balance suele ser bastante grande, porque al final las vías, las locomotoras y todo lo que os podéis imaginar son de su propiedad, y aunque teniendo en cuenta que prácticamente crean monopolios naturales y las rutas de las vías son muy difíciles de replicar, todos esos activos valen mucho más de lo que se refleja en el balance, básicamente porque están depreciados, pero tampoco se van o sea, para mí no representan un activo oculto, porque no se van a poner Claro, a vender sus vías ni locomotoras. O claro, sea, es que es otra su ventaja competitiva de ese tipo de activo. O sea, eso es. no tiene sentido valorarlo independiente. Es decir, esta vía ahora vale no sé cuánto y es un No, activo oculto. No, eso no eso. es así. Luego, una forma de aumentar esto, bueno, pues los recambios de vagones, locomotoras, mantenimiento de las vías, hace que crezca esta partida. Lo dicho, el CAPEX se estima entre 2,6 y 2,8 billones al año. El 50 irá destinado a la mejora de seguridad, aspecto en el que CP saca pecho respecto al resto, y es que, de hecho, lleva 17 años siendo la más segura, mejorando desde 2016 un 40% el número de accidentes laborales y un 17% el número de accidentes de tren. También se suele emplear en comprar nuevos vagones, arreglar la vía, mantenimientos de locomotoras, y están destinando también bastante capes a la nueva locomotora de hidrógeno, que bueno, esto empezó ya en el año 2021, de hecho ya se está usando locomotoras de pocos caballos en unos trayectos más cortos, y se espera que a partir de 2024 se empiece a usar de más caballos, y si ya de por sí era más limpia que los camiones, pues ahora es mucho más, porque De básicamente hecho, creo que es la única compañía que está haciendo esto, si no me equivoco. Y de hecho, CSX, no sé si por aquí lo hemos anotado, me parece que era CSX, ya le quiere comprar trenes de hidrógeno a Canadian Pacific. O sea, que esto sí que puede ser algo oculto dentro de la compañía, porque si ya de por sí no se mete solo en transportar, sino también en vender locomotoras, igual es otra parte. Pero bueno, eso yo no lo he tenido en cuenta. Esto es, están sí, no, es probando y que si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona. O sea, es algo sí, que están no haciendo somos que me parece físicos. bien. Claro, que me Sí, parece bien
que entren en este tipo de locomotoras, porque, oye, pues si encima ya eres más eficiente, contaminas menos, pero con el hidrógeno eres más eficiente todavía y contaminas todavía menos, ya sí que Sí. vamos, o sea, no van a tener rival. Vale, pues si quieres ya te toca a ti añadir ya porque están protegidas contra la Vale, inflación. sí. Comentar porque este tipo de compañías está protegida contra la inflación del incremento de precios de la energía. Y básicamente están protegidas porque trasladan el incremento del precio del combustible a sus clientes a través de un mecanismo llamado cargo por combustible. En inglés no sé cómo lo ponen en sus reportes, no me acuerdo. Sí, Este cargo se basa en el precio del combustible en el mercado al contado y se actualiza mensualmente. El cargo por combustible se calcula como un porcentaje del costo del combustible utilizado por Canadian Pacific para operar sus trenes. Por ejemplo, si el precio del combustible aumenta un 10%, Canadian Pacific aumentaría el cargo por combustible en un 10%. Bien, pero el cargo por combustible es un componente importante de la estructura de precios a la hora de negociar con los clientes. Es más, en 2023 para Canadian Pacific va a representar en torno a un 20% de los ingresos total de la empresa, según sus estimaciones. Y Canadian Pacific ha sido criticado por algunos clientes por trasladar el incremento del precio del combustible a sus precios de transporte. Pero esto es lo que hay. Si quieres que te transporte tu mercancía, tienes que aceptar mis condiciones. O sea, no tienes otro método. Por eso tienen también ese poder de oligopolios, que es que tampoco pueden negociar mucho sus clientes porque no hay otras alternativas. Pero, sin embargo, la empresa argumenta que es necesario para hacerle cubrir sus costos operativos. Evidentemente, si a mí me aumenta el coste, tendré que transmitírtelo. Si no, ¿qué hago? ¿Me lo como yo y reduzco mis márgenes? Pues no tiene mucho sentido. Y a continuación, Canadian Pacific explica cómo traslada el incremento de precio de combustible a sus clientes. Bien, primero, Canadian Pacific calcula el costo de combustible utilizado por sus trenes en un mes determinado. 2. La compañía determina el porcentaje de aumento del precio del combustible en ese mes. Como hemos hablado antes, pues si lo aumenta un 10, lo que sea. Luego, Canadian Pacific multiplica ese incremento de costo del combustible por el porcentaje de, multiplica el costo del combustible por el porcentaje de aumento para calcular el aumento del cargo por combustible total, lo que hemos visto antes. Pues si le aumenta un 10 y su recargo es un 20%, multiplica 20 por 10. Luego, por último, agrega el aumento del cargo por combustible al precio del transporte que cobran sus clientes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que tengo aquí anotado. Supongamos que el costo por combustible para Canadian Pacific en un mes determinado es de 100 millones de dólares. Si el precio del combustible aumenta un 10% en ese mes, el coste por combustible para Canadian Pacific sería de 110 millones de dólares. Bien, si el cargo por combustible que Canadian Pacific hace a las compañías, a sus clientes, es del 20%, el aumento del cargo por combustible que les tiene que transmitir sería de 22 millones de dólares. Por lo tanto, el precio de transporte que cobraría a sus clientes en ese mes aumentará en 22 millones de dólares. El cargo por combustible de Canadian Pacific es un mecanismo transparente, de hecho lo reportan, no sé si es público mensualmente o eso ya no me acuerdo exactamente si era mensualmente, me suena que sí, se puede mirar en el Investor Relation de la compañía, no sé si es el Investor Relation donde era, pero sé que se puede mirar. Y permite a los clientes conocer el impacto del precio de combustible en sus costos de transporte, aunque su incremento va Jesús, con retraso. un segundo que Sí. me han llamado al timbre, sigue hablando y ahora vamos un momento. Vale. Aunque su incremento va con retraso debido a que el cálculo es mensual. Entonces, pues si a ellos les sube el precio en enero, ellos no pueden transferir este incremento de costes hasta febrero. Por eso hay muchas veces que en sus reportes trimestrales el operating ratio, que es el ratio de la eficiencia que hemos comentado antes, varía mucho. Entonces, a lo mejor en enero le puede aumentar el operating, o en el Q1 le puede aumentar el operating ratio hasta el 70%, y luego en el Q2, cuando ya han transferido todo ese incremento inflacionario a sus clientes, se le puede reducir al 57%. Bien, además, los ferrocarriles disfrutan de poderes de fijación de precio, aparte de por el combustible, como podemos ver, aumentan el precio de sus tarifas que cobran los clientes. De hecho, si miramos un poquito el histórico de este aumento de las tarifas, aumentaron más del doble de rápido que la inflación y las tasas de transporte por carretera. Tenemos aquí un gráfico que luego Miguel, si quiere, le puede dejar o le publicamos en Twitter. Sí, en Twitter, así, sí. Sí, y en términos reales, ajustado a la inflación, las tasas aumentaron un 43% durante el periodo 2004 a 2019.
lo que equivale a un aumento de la tasa compuesta anual del 2,4%. O sea, es brutal. Y Sí, luego, es un poco lo que hemos visto, que el core growth basado básicamente en volumen te crece 2, 3, 4%, pero es que luego tu poder de fijación de precios es de otro 2, 3. Entonces, pues eso, sí, es pero el doble. el tema es que esto ha sido con una inflación entre 2004 y 2019 prácticamente del cero. Bueno, entre Sí. 2004 y 2008 hubo un poco de inflación, pero luego desde la crisis de 2008 hasta 2022 no ha habido prácticamente nada de inflación. O sea, si ahora tienes una inflación del 2 o del 3%, posiblemente en revenues, pues como ellos estiman, crezcas entre un 5, un 6 aproximadamente. Y si encima crece volumen, pues ya te puedes ir a eso, a un 8 o un 10% en ventas. Es que de 2021 a 2020 creció un 10% en ventas. Y eso, Claro, pues, y básicamente es por eso, porque es que pueden transmitir todo eso el es. incremento de la inflación a sus clientes. O sea, les puede reducir el volumen, eso sí, porque habrá clientes que sufran mucho y no puedan, o quiebren, o sabe lo que pueda pasar, pero bueno, normalmente trabajan, como comento ahora, normalmente este tipo de compañías trabaja con clientes cautivos que tienen una alta probabilidad de seguir comprando a las empresas típicas, General Mills, Kellogg's, empresas automovilísticas como Tesla, Sí, Lowes también la madera y son todo clientes, eso, toda sí. la madera, o sea, tienen clientes muy grandes y muy fuertes que teóricamente más o menos son bastante resistentes. Y bueno, eso, que sus clientes van a seguir comprando, van a seguir utilizando Canadian Pacific para transportar sus materiales, incluso si hay otras opciones disponibles en el mercado. Y de hecho, muchos bienes que se mueven por ferrocarril, pues, mercancías pesadas y voluminosas, no pueden transportarse económicamente con otro medio de transporte. Lo que comentamos antes es que es lo mismo. Sí, por camión es mucho menos Sí, eficiente. Y las distancias son muy largas en algunas ocasiones. sí. Y aparte que luego, además, muchos transportistas no tienen otras opciones debido a su ubicación. O sea, es que tienen que transportarlo por tren sí o sí, no hay Sí. más. Y luego, por ejemplo, más del 70 de las localidades cuentan con un solo ferrocarril, o sea, digamos que solo pasa una línea de tren de transporte por esa ciudad, entonces tienen que utilizar ese método de transporte sí o sí, en las zonas más grandes, como ha comentado Miguel, los puertos más grandes que hay y los centros logísticos más grandes que hay, pues sí que suelen llegar la mayoría de las compañías de ferrocarril, pero no, en el 70% de Eso. los casos no es así. Y luego, después de estos años de tasas crecientes de por encima de la inflación de costos, la relación promedio de ingresos a costos variables, RVC, que se llama, aumentó y alcanzó un promedio del 167,3% para la industria. Esta relación es un indicador importante para las tarifas ferroviarias de mercancías porque el STB, básicamente el organismo regulador de la industria, considera potencialmente no competitivas una tarifa superior al 180% y puede estar sujetas a posibles revisiones. Este tipo de compañías tampoco son idiotas y van a intentar mantenerse por debajo de esas cifras. O sea, no van a querer Sí. ganar muchísimo, van a querer ganar dinero, seguir teniendo unos buenos retornos sobre el capital, pero siempre manteniéndose por debajo de esa cifra del 180% para que el regulador no les diga nada. Claro, aquí lo Y importante es perdurar, ¿no? O sea, claro, o sea, no quieren tampoco cargarse el negocio, obviamente. eso. Y luego, bueno, uno de los riesgos que hay, que obviamente sí que hay que monitorizarlo, es que dado el elevado nivel que tienen del 167% para la industria, los futuros aumentos de precios pueden ser más difíciles de transmitir, especialmente dadas las críticas actuales sobre la calidad del servicio por disminución de costes, sobre todo por personales. Básicamente, volvemos a lo de los sindicalistas. El escrutinio regulatorio podría aumentar en el futuro si esta cifra sigue siendo tan elevada. ¿Qué ocurrirá? Pues no lo sé. Pues ya sabemos que cuando los reguladores se meten a tocar las narices, pues puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, son suposiciones que son una lotería. Puede que digan algo o puede que no digan nada, porque como ahora va a estar tan de moda el transporte por ferrocarril para reducir las emisiones, pues tampoco creo que se quieran tirar un tiro se quieran pegar un tiro en el pie. Eso. Pero bueno, es algo que hay que monitorear, hay que verlo y hay que ver que el regulador tampoco les limite mucho su poder de fijación de precio, porque eso sí sería un problema a largo plazo. Sí, porque como tengas que depender solo del volumen, ya hemos visto que eso Ni va de coña. mucho a través de la Claro. economía. Es que sí, no, es que no, mejor que no vamos. Y eso, Canadian Pacific con esta, ya lo hemos dicho, pero con esta nueva conexión con México, yo creo que sí que va a aumentar bastante el volumen, porque estás abriendo nuevas geografías y no te estás canibalizando. Pero Y bueno, sobre todo por todas por el las, nearshoring, vamos. claro, el nearshoring y todas las empresas que se van a ir Eso a es. México. Entonces, nada, lo de los guidance y tal ya lo hemos dicho, pues eso, crecimiento de un solo dígito alto para la top line, en la bottom line pues doble dígito que
entre el 13 y 15% en EPS, yo creo, CAPEX de 2,6 a 2,8 billones al año, 90% de conversión a Free Cash Flow, volver a retorno a dígito doble del ROIC y, bueno, mejoras de márgenes y sinergias, porque ahora sí que sí, el margen operativo ha subido un poco al 65%, ya hemos dicho que lo mejor es tenerlo cerca del 60%, pero bueno. Sí, bueno, yo he leído por ahí que incluso pueden llegar a alcanzar cifras de operating ratio del 40%. No sé si a Joder, largo plazo será posible, me parece mucho, pero ostras, bueno, la tecnología evoluciona muy rápido y sí, a lo mejor, pues oye, si ellos implantan algún tipo de tecnología en los trenes que sean más rápidos o más eficientes o sí. puedan ser más largos o no Ah, sé igual lo de exactamente. los hidrógenos y tal, ¿eh? No sé, Sí, es no que sé. hay cosas, sí. Claro, o Dejen sea, trabajar, esto es todo un poco la bola mágica, a ver qué pasa, pero bueno, es eso, algo que es lo que se comenta. De momento nosotros vamos a centrarnos en lo que tenemos sobre la mesa y a partir de eso. ahí, pues vamos viendo. Bueno, Nos metemos ya con el management, si sí, eso. nos metemos ya con el management. Bueno, vamos a hablar un poquito de, sobre todo, más que contaros la historia bueno, hablaremos un poco del CEO, pero bueno, tampoco vamos a entrar en detalles de quién es el CEO, qué hace, de Mm. dónde viene y demás. Vamos a centrarnos en su compensación, que es para mí cuando hago las tesis de las compañías es algo muy importante y que hay que tener en cuenta, claro. Bien, bueno, básicamente las bases, ellos dicen que las 5 bases claves diseñadas para enfocarnos en nuestros objetivos de ser la mejor compañía ferroviaria Sí, De Norteamérica, ofrecer un servicio líder a sus clientes, control de costes, optimización de sus activos, líderes en en la seguridad seguridad. de... Sí, porque bueno, eso luego lo vemos, que también les dan mucha caña con el tema de la seguridad. Y luego el Son los desarrollo mejores de... aún así, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego el desarrollo de sus Sí. trabajadores. A ver, de hecho, si te ves el Investors Days de este año, le mete muchísimo focus o sea, de hecho, las primeras 60 diapositivas o algo así es cada uno de estos puntos. Sí, vamos, de hecho es que el tema de la seguridad es sobre todo por los organismos reguladores que les meten mucha Sí, caña, porque antes había muchos accidentes de trenes y de trabajadores y moría bastante gente en el sector. Entonces, obviamente es algo que las compañías no quieren, que contra sí, menos accidentes haya y menos vaya todo mejor, pues mejor para todos. pues mejor, sí. Y bien, bueno, vamos con el mix de compensación vamos a centrarnos solo en el CEO, luego veremos un poco cuántas Sí, acciones tiene la directiva en general, pero bueno, vamos a centrarnos en el CEO, que es Kate Creel, o como no sé cómo se pronunciará, que tiene un 10% en cash, que es poquísimo, luego lo veremos cuánto es ahora lo grande, sí. exactamente, sí. Un 13% de incentivos a corto plazo también en efectivo, y luego tiene dos partidas a largo plazo, que una son las Performance Sales Unities, y que es el 46% del mix, y luego el 31% también a largo plazo, que se lo dan en stock option. 77% objetivos a largo plazo, ¿eh? Muy bien. Sí, está bastante bien, la verdad. Bien, a ver, espera, voy a hacer esto más grande que no lo veo ahora. Bueno, básicamente ellos comentan en su reporte de la SEC, que esto lo puede ver cualquiera, se puede meter a ver lo que yo aconsejo a todo el mundo que lo haga en todas las compañías para ver Sí, dónde de hecho, ganan es su uno de los dinero. puntos que es uno de los puntos que no se suele mirar tanto y Sí, vamos. no se suele mirar y es muy importante, pero bueno. Y bueno, ellos básicamente dicen que exigen a sus ejecutivos que sean accionistas de Canadian Pacific y dicen, exigimos que los ejecutivos y los empleados de la alta gerencia posean capital en la compañía para que tenga participación en nuestro éxito futuro. Los requisitos de propiedad de acciones se establecen como un múltiplo de salario base y aumenta según el nivel el nivel de responsabilidad que tiene la compañía. Sí. El requisito de propiedad debe lograrse dentro de los 5 años posteriores a la designación del empleado para su puesto y puede cumplirse mediante tenencias de acciones o unidades de acciones diferidas. Sí, esto es como en Eh, todos lados. sí, es Que en básicamente lo 5 mismo. años tienes para comprar las acciones a mercados o mediante stock options y tener pues un número de acciones igual al de tu salario base. En este caso, eso, pues, para el CEO son 6 veces, pero Sí, es que en realidad lo tiene 16 veces su salario base 16. en Sí, acciones. vamos a decirles, les exigen al CEO el 6, al vicepresidente ejecutivo 4 veces Mm, su salario en cash. Eso sí que hay que matizarlo, que no eso, sé si lo pone por aquí, es su salario en efectivo, sí, el salario base. salario fijo, el fijo que es el base. Sí, El vicepresidente senior 2 veces, vicepresidente entre 1,5 y 2 veces y la gerencia senior una vez. Vale, bien, bueno, el CEO tiene, pues como hemos comentado, 16 veces, o sea, tiene casi 3 veces lo que le exige la compañía, que está sí. bastante bien.
para lo que suelen tener de media, que se suelen centrar en tener lo que les exigen Lo mínimo. y poco más, Sí, o sí, sea, sí. está bastante bien. Además, el tío es un tío, bueno, luego diremos un vídeo que hay en YouTube que ya colgué yo en Twitter, pero bueno, para que la gente si lo quiere ver, lo vea. Bien, vamos con la retribución variable a corto plazo. Se basa 35% en el ratio operativo, que es el que hemos comentado de la eficiencia, y sus objetivos son del máximo. Bueno, o sea, lo mejor que lo podrían hacer sería tener un ratio operativo del 57%, el objetivo del 57,3% y el límite 57,6%. El año pasado reportaron un resultado del 61,4%, por lo que de esta partida se llevó 0. Luego, lo siguiente, en vez de ser margen operativo, se centran en los ingresos operativos, que tengo por aquí apuntado. A ver, no sé dónde lo tengo apuntado. Fue el... Vale, aquí. Le exigían tener unos ingresos operativos, que esta también es el 35% de la retribución variable de corto plazo, de entre 3.400 y 3.565 millones. Se quedaron en 3.403, así que no llegaron tampoco porque eran 3.410 el límite y recibió 0. Esto yo lo comprobé y les exigían un crecimiento de margen operativo, vamos, del ingreso operativo de entre el 7 y el 11%. O sea que está bastante bien. O sea, si tú tienes un crecimiento No, del son EBIT ambiciosos, son ambiciosos. sí, de entre el 7 y el 11, y si luego, bueno, ahora porque no hacen recompras, pero si hacen recompras, pues te irías a crecimientos del 12-15% en beneficio neto. Luego, el otro 20% de la retribución de corto plazo variable sería 10% para la frecuencia de accidentes de tren y frecuencia de lesiones del personal. El año pasado pues lo cumplieron todo. Unos se quedaron en el objetivo prácticamente y el otro hicieron el máximo. O sea, bien, todo bien. Sí, Y KPIs de luego, la industria, que está muy sí, bien. básicamente. Y luego otra medida operativa que utilizan para el 10% restante que queda de esta retribución es el cumplimiento del plan de viaje. Y esto se calcula como el número de envíos completados a tiempo menos de 12 horas de retraso frente al plan base, dividido por el número total de envíos completados. De esto, pues el año pasado les tiraron de las orejas y no lo cumplieron, así que recibieron un 0%. O sea, se puede ver que son requisitos bastante exigentes. Sí. O sea, no son requisitos muy malos o muy básicos como pasa en algunas empresas de software, que tú te metes a ver lo que Sí, les es exigen que eso es verdad, ¿eh? claro, a lo mejor están creciendo al 50% y al Sí, sí, requisito que les sí. exigen es un 15. crecimiento del 20 o un Sí, 15. sí. Entonces, claro, se lo están poniendo, vamos, o sea, se lo están regalando. Que De a lo hecho, todas mejor las tienes... compensaciones son del 200% y tal, y dices, joder, Claro, macho. o sea, dices, aquí están siendo bastante exigentes y bueno, pues Eso. de las de corto plazo solo han recibido el 20%. O sea, bueno, No, pues está bien, está bastante... muy bien, sí. Bien, y luego, bueno, llegamos a la compensación a largo plazo, que básicamente, aquí hay que matizar una cosilla, y es que entre 2021 y diciembre de 2023 tenían un tipo de retribución variable a largo plazo, que se basaba en retorno promedio del capital invertido, el ROIC, básicamente, de 3 años. Básicamente, en ese periodo, en 2021 sí que lo cumplieron. Luego, retorno total para el accionista respecto al SIP/TSX 60, que es el índice canadiense, que no lo cumplieron del todo. Y luego, retorno total para el accionista medido durante 3 años contra el resto, La todas las New York compañías. Stock Exchange, sí. Sí, el New York, El NISE, ¿no? sí. No, relacionado con los ferrocarriles. Solo se Ah, compara con los ferrocarriles ferrocarriles TS1. claro, con Vale, todos sus ferrocarriles. Y bueno, pues sí. recibieron una parte. Esto era hasta antes de la fusión. Esto es lo que hay que decir. ¿Qué ha pasado ahora con la fusión? Como hemos comentado antes, la deuda ha aumentado muchísimo y el ROIC ha disminuido. Y este tipo de compensación volverá cuando los niveles de deuda se reduzcan. Ahora, ¿cuáles tienen desde el periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024? Es decir, hasta dentro de un año. Pues la han cambiado. Flujo de caja libre acumulado de 3 años, que se exigen, pues eso, tener un flujo de caja libre acumulado de 3 años en el límite inferior de 8,7 billions. 8,7 billions, objetivo 9,1 billions y como máximo 9,35 billions. Y 9,335 excepcional billions. 9,7, Sí, 9,6. vamos, si se quedan en los 9 billions en 3 años, pues estaríamos hablando de 3 billions y pico de De free free cash cash flow flow, al que año. más o menos coincide con mis cálculos aproximados, que posiblemente sea más, sí, pero bueno, para ser conservadores. Y esto, el flujo de caja, más la reducción de deuda al ratio objetivo de 2,5 veces deuda neta EBITDA,
en el periodo desde enero del Sí. 2022 hasta diciembre de 2024, pesa el 70% de la compensación a largo plazo para los ejecutivos. Aquí van un Bien. poco retrasados, pero yo creo que sí que, o sea, en el Investors Day ya decían que querían desapalancarse más rápido hasta Sí, de hecho, yo 2024. creo que ya en 2024, en el primer semestre, yo creo que posiblemente ya Sí, alcancen salvo que les baje mucho el EBITDA porque haya una recesión fuerte, yo creo que sí. posiblemente ya lo alcancen ahí. Vamos, de hecho, bueno, eso sí, pone eso que se alcanzan el ratio antes, vamos, eso lo leí, no sé dónde lo leí, que si lo alcanzan el ratio antes, esto lo modificarán lo antes posible, porque claro, no tiene Bueno. mucho sentido seguir teniendo en cuenta la deuda si ya no te vas a centrar en ella. Hmm. Y luego el 30% restante de la remuneración a largo plazo se basa en el retorno total para el accionista, que es el TSR, o sea, lo que sube en bolsa, básicamente, medio durante este periodo de 3 años y que quede por encima del S&P TSX 60 vale, que está El de bien. Canadá, sí. Sí, ese medido contra eso y luego el retorno para el accionista medido contra el índice industrial SP500, que esto sí que me sorprendió cuando lo vi el otro día, no me acordaba que era, o sea, ya no se comparan contra el resto de ferrocarriles de clase 1, van Sí. contra el índice industrial SP500. Algo que no he mirado, que eso se me ha olvidado, podría haber mirado cuánto ha sido el retorno de este ¿Cuál ha índice. crecido más? Sí, no me acuerdo cuál es el ticker, es el XL, no sé qué. A ver, aquí el momento. A ver, por curiosidad, porque eso sí que se me olvidó mirarlo. Pero bueno, si quieres ir tú Bueno, comentando algo sí, no, o sea, mientras me lo parece miro. muy positivo este cambio del ROIC, porque a free cash flow y deuda neta de vida, porque si no, pues es muy posible que no se llevase a cabo la operación, porque si al final el ROIC claramente se te ha visto negativamente afectado y te baja al 5%, si eso les iba a echar para atrás a los directivos y no hacer la adquisición y convertirse pues en la que creemos que va a ser la mejor empresa de ferrocarriles que hay en Estados Unidos, pues me parece positivo esta pivotación. Pasa un poco como con Danaher. En Danaher no tienen el objetivo del ROI básicamente porque es una serial acquire, o sea, está todo el día comprando compañías y claramente pues el ROI no es tan alto y si se va a ver negativamente impactado por los goodwills y lo que pagues de las adquisiciones y tal, pues mejor quitarlo y centrar, pues al final esto es un pensamiento a largo plazo lo que están haciendo. Por mucho que el ROI sea la mejor métrica o de las mejores para analizar una compañía, si la compañía se basa en fusiones y adquisiciones, pero muy esporádicamente, no continuamente, pues me parece positivo que lo cambien. Sí, sí, básicamente eso. Y bueno, mira, lo acabo de encontrar esto del industrial. A 10 años ha dado un retorno del 8%. O sea, para ser un sector bastante clásico, que no Sí. es de hipercrecimiento, pues está bastante bien. De hecho, el último año, a un año, tiene un retorno del 17% y este año del 3,56%. Si tenemos en cuenta que el S&P 500, si quitas a las 7 magníficas, el retorno es del 0, pues bueno, Hmm. y estamos en una desaceleración económica, ni tan mal. Y bueno, comentar que el CEO en 2022 tuvo una compensación total de 14 millones, 2021, que fue un año excepcional, 26 millones, y 2020, que fue el año del COVID, 16 millones. El Ahora resto de menos este directivos, hombre pues cada vez. sí, se ha pasado de 26 a 14. Pero básicamente porque no ha cumplido los objetivos, que a mí me parece correcto, Sí, porque sí. ya te digo, si te metes en compañías grandes, por la norma general suelen cobrar el máximo. Entonces, pues bueno, esto habla bastante bien de la directiva. Y el resto de directivos apenas cobra 4 millones cada uno. O sea, para una compañía que va a facturar este año 10 billones, pues es ridículo. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito del CEO. ¿Quién es Kate Creel? Básicamente, bueno, es presidente y director ejecutivo de Canadian Pacific desde 2017. Fue presidente y directivo de operaciones de Canadian Pacific de febrero de 2013 a enero de 2017. Sí. Vicepresidente ejecutivo y director de operaciones, que aquí es donde más aprendió de la industria, en Canadian National Railway, que fue de 2010 a 2013, y otros puestos en Canadian National incluyeron vicepresidente ejecutivo de operaciones, vicepresidente senior de la región oriental, vicepresidente senior de la región occidental y vicepresidente de la división Prairie, o no sé cómo se pronuncia, Buah, de Canadian Pacific de 2002 a 2010. O sea, es un tío que tiene mucho bagaje aquí. sí, luego superintendente y gerente general de Grand Trunk Western Railroad desde 1999 a 2002. Bueno, mira, sí, estuve en Train Master y director de operaciones del corredor en Illinois Central Railway, que esto era otra compañía que creo
creo que esta creo que la adquirió Canadian National, si no me falla. Mira, sí lo pone aquí abajo. Después de su fusión con Canadian National en Sí, 1999, digo, me sonaba a mí. Y bueno, comenzó su carrera ferroviaria en 1992 como gerente de rampa intermodal en Burlington Northern Railway, que básicamente es la de Warren Buffett. O sea, el tío lleva sí. más de 30 años trabajando en la industria, o sea, es un tío que sabe mucho. De hecho, ha recibido varios premios por ser, Sí. ha sido nombrado el CEO del año en 2021, por la revista Report Business de Globe and O Mail. sea, CEO global, ¿no? No solo Sí, de... sí, sé que exactamente tampoco te creas que sí, según pone Es aquí, que no, sí, reportado no el detalla negocio demasiado. del Global, sí, entiendo. Sí, entiendo que es mejor. Luego también ha sido nombrado ferroviario del año para 2022 y 2021 por la 2021. revista Railway Age, nombrado Railroad Innovator para 2014 por Progressive Railroading en reconocimiento de su liderazgo en Canadian Pacific. Vamos, que es un tío que sabe. Sí. Y bueno, por aquí no hay nada más destacable de él. Y bueno, es lo que hemos comentado. Eh, Se graduó con una licenciatura en marketing, o sea, nada relacionado con, con la industria. Estuvo en el ejército de los Estados Unidos y sirvió en la guerra del Golfo Pérsico. Después de su servicio militar, que comenzó su carrera en el transporte ferroviario en 1992, trabajó en varias empresas ferroviarias y en 2013 se unió a Canadian Pacific, que es hasta hoy Sí, la lleva siendo elevada CEO situación. desde ese año, sí. Sí, bueno, poco más podemos comentar esto que he puesto por aquí. Sí, Los logros ya está. destacados, dirigió Sí, bueno, de esto creció en Canadian Pacific, dirigió la fusión de Canadian Pacific con Kansas City y es un defensor del transporte ferroviario, obviamente, y ha declarado que el ferrocarril es una forma de transporte eficiente y sostenible que es esencial para la economía global. Bueno, pues un poco lo que comentó Buffett en las entrevistas. algo que me sorprende de todas maneras es que dentro del accionariado el fondo TCI posee un 6% de las acciones, no es ni Vanguard, ni Fidelity, ni BlackRock, como se suele ver en la mayoría de Big Caps, es un fondo, el inversor mayoritario, y luego también tenemos a Pershing Square, que tiene el 1,6% de las acciones, que es el de Bill Ackman, que si quieres hablamos un poco de la historia de Bill Sí. Ackman, de cómo en Y de 2017... TCI subí de Chris On, es el gestor de ese fondo, es un inversor activista que, bueno, de hecho intentó hacer activismo en Google el año, no sé si este año o el año pasado, me parece que fue para que empezaran a recomprar acciones cuando estaba ¿Fue el la que mandó la fundadora. carta? Sí, fue el que mandó la carta. Sí, es Joder. el gestor de este fondo. Es un tío Sí, que sabe y, vamos, de hecho ya es accionista en Canadian Pacific y en Canadian Natural. Son sus dos máximas sí. posiciones. Y bueno, sí, podemos hablar un poco La de historia de Bill Ackman un la poco, historia. Sí, bueno, vamos a contar la historia de Bill Ackman en esta compañía en Canadian Pacific sí. en 2011. En 2011, Ackman adquirió una participación significativa en Canadian Pacific, ya que Ackman creía que Canadian Pacific tenía potencial de crecimiento, pero que estaba infravalorado. Bueno, pues como todo inversor. Ackman comenzó a presionar a la administración de Canadian Pacific para que realizara cambios como mejorar la eficiencia y la rentabilidad. En 2012, Ackman logró que la Junta de Canadian Pacific adoptara la renuncia del director ejecutivo y el nombramiento de Hunter Harrison, el padre de los Ya hemos ferrocarriles. hablado al principio del Sí, podcast. Ha sido ya hace bastante rato. sí. Harrison implementó una serie de cambios que mejoraron el rendimiento de Canadian Pacific y la empresa redujo sus costos, aumentó su eficiencia y expandió su red. Como resultado de los cambios implementados por Harrison, el precio de las acciones de Canadian Pacific se más que duplicó durante este periodo. Ackman vendió su participación en la compañía en 2016 con una ganancia de 2.600 millones de dólares, obteniendo una rentabilidad del 25% anualizada durante este periodo. O Es sea, que lo bueno, tengo aquí delante y en ese mismo tiempo los BPAs de 2013 a 2014 creció, no, de 2000, bueno, en 2013 11, creció un eso no, 78% 2012. y en 2014 un 71% creció en los BPAs. Y las ventas Sí, un 8%. Te quiero decir, en fue toda cuanto optimización. implantaron, sí, sí, lo tengo aquí anotado, fue ingresos, aumentaron en el periodo 2011-2016 40%, el beneficio, vamos, las utilidades Sí. aumentaron un 50%, el margen de beneficio operativo de Canadian Pacific aumentó del 20 al 25% en 2016 y la rentabilidad, vamos, el EPS aumentó de 2,5 a $5 en 2016. Básicamente es lo que puede ser la situación similar a la que tenemos ahora Sí. para los próximos 5 años. Por eso yo creo que Bill Ackman también ha entrado ahora en la compañía. A ver, y siempre que entra Bill Ackman suelen pasar cosas Sí, positivas, ahora vamos. ya no tiene a Hunter Harrison porque falleció hace un par Sí. de años, pero bueno, yo creo que le va a ir bastante bien. A ver, de hecho,
Es una empresa bastante resistente porque caídas ya del 25% se pueden considerar bastante grandes. Sí que es verdad que en la crisis de 2008 o sea, casi cayó el menos un 70% y en 2016, precisamente cuando estaba Ackman trabajando y tal, cayó un 50%. Con el COVID llegó a pasar el 30%, pero bueno, lo dicho, lo normal es que ya las caídas grandes sean del 25% y ahora actualmente ha caído un 14%, al menos en, bueno, es que no sé en qué te lo está midiendo aquí, porque en dólares americanos ha caído más que en canadienses. Luego, Claro, por el tipo de cambio. De eso hecho, es. las acciones en dólares canadienses han obtenido un mejor retorno a largo plazo que las Sí, estadounidenses. Eso luego ya cada uno. Yo tengo las, las estadounidenses. Sí, básicamente porque mi broker no tenía las canadienses y no habría comprado las canadienses, pero bueno. luego, el retorno total durante los últimos 20 años ha sido de casi el 1800%, que casi nada. Eh, los múltiplos medios de los últimos 10 años, di que ahora todo esto ya vale de poco, los últimos 10 años valen poco con la nueva fusión, pero bueno, el PER Sí, medio ha estado casi 20 veces y el EBIT de 17 veces. Pero bueno, no me gustan demasiado los múltiplos históricos y menos para sí, estas no, compañías que van a vivir tanto. sí, tampoco tiene mucho sentido. Aparte que luego está un poco distorsionado por tema COVID, tipos de interés cero Sí, y bueno, yo prefiero ser un poco más conservador a la hora de valorar, que es lo que vamos a hacer ahora, una sí. valoración un Y ya poco de la última parte. servilleta y ya la última parte que se ha hecho un poco largo. Esperemos que los oyentes se queden hasta el final. Bueno, sino que se escuchan por dos y ya está. Bueno, si quieres comentar tu valoración, lo comento yo, como Vale. quieras. Sí, nada, pues eso, tenemos las estimaciones en cuenta de la compañía que hemos comentado hasta ahora, es que antes de 5 años así deberían de estar generando pues el doble NPS que en la actualidad, y esto daría unos $6. Lo has puesto en dólares americanos, En ¿no? dólares americanos, sí. Sí, en Porque dólares como yo la americanos, tenía, como la tengo sí, en dólares americanos, la tenía así. Pero bueno, si no, que hagan la conversión y ya sí. está. Pues eso, unos $6 para 2028 y eso, pues puede ser más debido a los fuertes vientos de cola que va a tener la industria en los próximos años. Eso, yo creo que pueden crecer más, ¿eh? A ver cómo Yo sale lo de también. México, Claro, pero bueno, es que va todo en función de México. O sea, si sí, no crecen mucho en México, pues a lo mejor se doblan y ya está. Pero si tienen fuertes vientos de cola y la economía más o menos funciona bien en los próximos años, aunque ahora esté un poquito más floja, yo creo que puede ser más. Pero bueno, hay que ser sí, conservadores sí. y ya Que aquí está. sobre todo lo importante no es cuánto creces ahora al principio, sino cuánto dura ese crecimiento y el entablar tan buenas relaciones con México, que se siga desarrollando y tal. Ya lo decía Mexican Investor con el Momentum Financial, que tiene muy buena pinta esa parte del mundo, la verdad. Sí, vamos, es que es eso. De hecho, le tenemos a nosotros allí que le podemos preguntar Eso. cómo lo ve. Y para tener un poco en cuenta los múltiplos, bueno, Warren Buffett adquirió BNSF en 2010 por 44.000 millones de dólares. El precio de compra equivalía a unas 19 veces PER. Y bueno, era un múltiplo relativamente alto, pero para una empresa, o sea, que era una empresa de servicios públicos, pero se explica por el hecho de que es una empresa líder en su sector y tiene una red ferroviaria de alta calidad. También ha crecido muchísimo después, entonces yo creo que es un poco, pues lo que hemos dicho, el punto en el que está ahora mismo Sí, CP. Y a ver, eso, esto depende de los conservadores que queramos ser. Tú lo has claro. puesto, aquí tenemos puesto unos 18 veces, que es un precio de $110 americanos. Ahora Sí, mismo está casi, bueno, está en 72, ¿no? O tan así. 72, sí, no llega a ser doblar, un poco menos, Sí. pero bueno, esto es bastante conservador. O sea, yo creo que si normalizas tipos de interés a medio plazo, puedes tener un múltiplo mayor. Pero bueno, si nos centramos en un descuento de flujos de caja, que a mí me gusta más que los Sí. múltiplos, porque puedes añadir el valor terminal y concretar un poquito más, haciendo un descuento de flujo de caja más o menos conservador, aplicando un crecimiento como el que nos da la empresa en su guidance y un descuento, una tasa de descuento del 12% y bueno, una tasa de valor terminal. Yo en este caso he aplicado un 4, o sea, entre un 3 y un Sí, 4 yo creo que es bastante correcto aplicarla. Podemos tener un 3,5 en el punto medio, porque sí. como hemos visto, tienen poder de fijación de precios y crecen por encima de la inflación. Así Sí, que volumen yo más precio, sí, sí, yo creo que lo puede veo ser ahí un factible. 3,5 de tasa de valor terminal y llegamos a la conclusión de que esto daría un valor intrínseco de $65 estadounidenses, que casualmente coincide con los precios de compra de Blackman hace justo un año. O sea, tenemos Casualmente. todos los indicadores más o menos y después de hacer la tesis te cuadra Sí, todo, la compañía está bien, correctamente, el balance es correcto, el futuro parece sí, bueno y la valoración pues sí. sale eso. O sea, se disparó un poco el año pasado, yo de hecho no compré más, obviamente, porque no me parece que estaba sobrevalorada, pero bueno, actualmente la tenemos prácticamente $70 y si sigue cayendo, pues ya entraría
en esta valoración. Sí, de hecho, eso, a nivel narrativa parece estar en un muy buen punto y, a ver, la ejecución, yo creo que incluso la podremos estar infravalorando, pero eso, sobre todo Sí, más yo creo que sí. que ahora al principio, a ver cuánto dura esas sinergias y cuánto, y Claro, eso que es puede acabar importante. teniendo México. Es que yo creo que estamos un poco infravalorando las dimensiones que puede tener esto, pero bueno. Claro, es importante eso, es que haya que, vamos, tenerlo todo en cuenta e ir viendo cómo se va desarrollando la fusión. Pero vamos, yo creo Sí. que va a ir bastante bien. De hecho, en los primeros semestres se ha demostrado que les está yendo algo mejor de lo que ellos estimaban. De Y por, momento, esto también se sí. puede volver en contra en el futuro, pero bueno, de momento parece que todo va bien. Y por pura naturaleza del sector, yo creo que sí que va a ser un sector que va a seguir existiendo durante décadas y no siglos. Básicamente, no Sí. hay no hay demasiados incentivos para cambiar un medio de transporte que ya funciona mejor que otros por carretera y también es menos contaminante y más rápido que por avión. O sea, mucho. Un riesgo que no hemos comentado puede ser pues que cada vez la población va a ser menor en Occidente porque se tienen menos hijos, entonces, pues bueno, el consumo puede que sea menor, pero esto se puede compensar con un incremento de costes, vamos, perdón, de precios. Así que bueno, en principio es Y un algo que también riesgo, es un sí, riesgo de valor terminal que hay que monitorear, pero bueno, y un en riesgo que 20 pensé años no va a ocurrir. Esto va a ser ya mucho más largo plazo, hablamos 30 o 40 años. yo un riesgo que pensé es a ver hasta dónde consigues optimizar sin que el cliente se vea tan negativamente repercutido. O sea, a ver hasta Claro, cuánto puedes exprimir al cliente optimizando tus sí. costes. O sea, esto, el momento que Sí, lleguen nada, al sí. ratio operativo del 60, a ver cuánto margen de mejora más tienes. Claro. Nada, pero bueno, si al final, si tampoco lo mejoran mucho, pero tú puedes seguir incrementando precios por encima de la inflación y devolviendo todo el capital a los accionistas, el retorno para el accionista va a ser de doble dígito. No vas a Sí, hacer eso un es. 30% analizado, obviamente, porque este tipo de compañías no se busca eso, se busca estabilidad en la cartera, yo por lo menos, y, Hmm. y cumple todos los criterios. Para mi cartera cumple todos los criterios. Vale, pues yo creo que hemos terminado. Ya hemos Sí, avisado que iba a ser podcast largo y ha así ha sido quedado. largo, largo. Así que Esperemos que no. nada, muchísimas gracias por el trabajazo, tío. La verdad que he aprendido y lo he disfrutado muchísimo estas semanas investigando esto, porque la verdad que era una industria que tenía muy poco en mente y eso que en verano ya sí que estuve leyendo, pero bueno, nada demasiado profundo. Así que nada, muchísimas gracias por venir, tío, y vamos. Nada, gracias a ti y bueno, pues ya haremos otro Eso, en el futuro de otra sí, que se nos ocurra. seguimos. Bueno, a ver, no lo hemos comentado, pero inversión Fundam en Twitter, en Substack y en todos los lados, vamos. Sí, bueno, Substack ahora lo tengo un poco parado y en Sí, YouTube a ver si me pongo que estoy aprendiendo a editar vídeos, pero claro, mm, mi tiempo es limitado y al final, pues bueno, sí. esto es más mis ratos libres que un trabajo, entonces pues bueno, bastante hacemos ya. Mm. Pues lo dicho, muchísimas gracias, tío, y nos vemos en la próxima. Y Nada, muchas gracias gracias a también a ti, los oyentes. igualmente, chao.